Abogado especializado en propiedad intelectual y en la resolución de conflictos. Profesor en la universidad en Cataluña. Independentista, activista y un gran sabio. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con Josep Joubert. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 16 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con el Josep. Josep es una de esas personas que ha estado metida en la sombra en muchas cosas muy importantes para nuestra sociedad. Es, por ejemplo, el productor del documental que recopilaba todo lo que sucedió en el 15M, titulado Indignados. También es una de las personas elegidas por el gobierno de Cataluña para mediar con el gobierno de España en el tema de la independencia. Y también es la persona que en 2004 comenzó la tramitación para intentar derogar el canon digital. Ese canon que nos afecta a todos y a todas y que está en cada memoria de cada dispositivo y que él está peleando desde hace mucho tiempo para intentar erradicar. Con Josep vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de historia, de política y de anécdotas de casos judiciales que tienen que ver con hackers. Vamos a hablar de la independencia de Cataluña, pero también de las inteligencias artificiales, de cómo él las percibe y de cómo está trabajando a día de hoy con ellas y otras muchas cosas más que seguro nos van a dejar indiferentes. Además, vamos a tener varias exclusivas que nadie conoce al respecto de varios procesos muy importantes en el Estado español. Así que sin más, vamos a hablar con Josep Joubert. Bueno, pues aquí estamos, con el Josep Joubert. Ya era hora de encontrarte, que siempre me he cruzado cerca tuyo y nunca he podido hablar contigo, así que es un placer. Y El placer es mío. darte las Dime. gracias, por supuesto. Y lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Bien, 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 con muchísimo trabajo porque eh, Laura, que ahora es mi compañera de trabajo, nos hemos metido en el tema de inteligencias artificiales Algo nos ha contado, sí. y bueno, hemos preparado 3 chatbots con inteligencia artificial para un ayuntamiento de Valencia Qué bueno. y un poquito interesados por ese tema. Jugando y además currando. Muy bien. Pero vamos a irnos, luego hablamos un poco de la inteligencia, vamos a irnos un poco al principio, vamos a irnos un poco a conocerte. Entonces, lo primero que te preguntaría, que siempre le pregunto a quien viene un poco por su profesión, digamos, reinante, porque todos somos y todas somos muchas cosas, para mí la pregunta para ti sería, ¿qué significa para ti ser abogado? Bueno, partiendo de la base que yo no quería ser abogado, ¿eh? Eh, que realmente yo fui contratado por el Colegio de Abogados de Barcelona Ujú. en el Instituto de Sociología y Psicología Jurídicas, pero llega un momento en que, claro, todos los que venían eran abogados. Ujú. Eh, yo hice la carrera porque en aquellos momentos la carrera de abogado o la carrera de derecho se podía hacer por la noche. Ujú. Yo Qué bien. trabajaba durante el día y hacía la carrera por la noche. Ujú. Y claro, hay tanta gente que todos son abogados que al final acaba siendo abogado. Ujú. Abogado, lo que pasa que también ya de entrada, pues empecé a ejercer en el propio colegio de abogados, Mm. que la verdad sea dicha, nunca podía agradecer tanto a la ayuda que me prestaron los compañeros, muchos de ellos grandes abogados, Ujú.
que no es que me enseñaran mucho, pero sí me dieron el soporte suficiente para ir caminando. Qué bueno, buenísimo. Porque una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿un abogado nace o un abogado se hace? Yo, en mi caso, no nací abogado. Cuando me planteé hacer la carrera de Derecho, lo planteé a mi familia, porque yo tenía una experiencia anterior de haber hecho ingeniero técnico electrónico, Ujú. y suspender hasta la religión. Entonces, en mi caso me dijeron, ¿dónde te metes en camisas de tantas varas, no? Bueno, a letras, tira para allá, a Eh, ver. y yo dije, "Va, me apetece, Ajá. me apetece". Y cuando me di cuenta, pues estaba ya en quinto. Joder, qué Cuando bueno. me di cuenta estaba en quinto. O sea, es una etapa muy feliz de mi vida en la cual, eh, por no me ahorré una juerga por ir a clase, Qué bueno. eh, eh, con unas compañeras y compañeros que todos tenían pues ese hándicap de tener que estar trabajando por la mañana o Y por la durante el noche día, estudiando. Ujú, porque claro, yo soy de Tarrasa, vivía en Tarrasa, ujú. y a las 5 cogía la Vespa Uf, y y para me allá. iba a Barcelona, Uf, de 7 a 10 teóricamente se daba clase. Eso no quiere decir que sí. no tuviésemos una plaza reservada en el bar Claro, de la Facultad de Derecho. claro. ¿eh? Y bueno, pues era un momento en que también hacía actividades de activismo Ujú, en Tarrasa. Sobre todo siempre fue activismo cultural. ujú, muy bueno. Y cuando me di cuenta faltaban 4 asignaturas, y estas me costó un huevo aprobarlas. Claro. Las 4 últimas, Ujú. porque tienes la conciencia de que, coño, te faltan 4, pues apruébalas. Claro, Y fue, termina. y fue durísimo, y fue Ya, durísimo. ya, ya. Y lo que recuerdo también fue el día que fui a recoger la última nota, Mm. ¿eh? que, Cerrabas un que ciclo ahí, sí. que sales con la nota en la mano y diciendo, bueno, ¿y ahora qué vas a ¿Y hacer? ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? Porque había estado 6 años eh, con todas las días y noches ocupados. Ujú, ¿Y ahora qué hago, no? ujú. Pues Pero oye, bueno, pero ¿montaste bueno. un bufete? ¿Empezaste en algún bufete, alguna No, práctica? no, 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 Ujú, no, ujú. no, 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 no. Título y a casa. Y eh, mm, en quinto, en Derecho, hice un trabajo de marketing de la abogacía, Ujú. porque a mí los filósofos del derecho me sonaron siempre unos plastas. ¿eh? Y el profesor que lo hizo, Ujú, que era, que era el director del Instituto de Sociología Jurídica del Colegio de Abogados, ujú. me dijo, me gusta mucho lo que has hecho y cómo piensas. Ujú, ¿eh? Eh, vente a trabajar, lógicamente sin cobrar, al Colegio de Abogados. Al ujú, Colegio de Abogados tenemos un instituto de sociología jurídica ujú. y aprenderás mucho. Y realmente otra de las cosas que tengo sería no sé, ahora lo llamarían máster o como quieras Ujú, llamarle, ujú. en psicología y sociología jurídica. Buenísimo, buenísimo. Cosa que después me sirvió, por ejemplo, cuando la consellera Nuria de Gispert Ujú, nos llamó a 7 personas, ujú. todas vinculadas a más o menos a este instituto, Ujú. para entrar en el tema de la mediación en España. El primer Buenísimo. equipo que se montó para mediación lo montamos nosotros, y era gente que vino del Instituto de Sociología Jurídica. Luego hablamos un poco de ese tema que me parece brutalmente interesante. Vamos a seguir tirando un poco de los hilos, un poco de esta profesión.
Yo una pregunta que te haría es, ¿cómo se elige dentro de la, corrígeme si me equivoco al hacerla, pero cómo se elige dentro de la abogacía, digamos, la especialización tipo abogado administrativo, judicial, de propiedad intelectual, penal, eh, laboral? ¿Cómo uno llega a especializarse o cómo? En mi casa, quien me ha elegido a mí es la vida, Ujú, porque yo, acabando la carrera, hice una tesina en propiedad intelectual, ujú. estamos hablando del año 80, Hostia, del año 80, buenísimo. ¿eh? Y en la vida, en la vida me ha venido un pleito de propiedad intelectual hasta que en el 2004 me lo volcaron digital. Claro, sí, sí, claro, contigo En queda. la vida yo he llevado bastantes cosas, Sí, he sí. llevado bastantes cosas, eh, y ya te digo, es la vida la que Te, la te- que ha te ha elegido, llevado aquí. la que ha elegido mi camino. Y de hecho te ha traído aquí porque yo te conocí ahí. O sea, yo conocí tu figura en la época del canon y aquella pelea. Luego también vamos a tirar un poco de estos hilos Uh -huh. y otras cosas más. Como decía al principio, hemos coincidido en varias cosas porque tú tienes esa vertiente activista. Yo he conocido varios, la comunidad, digamos, para nuestra audiencia, de abogados activistas que tenemos en el Estado español es muy potente. Es muy potente. Hablo pues del Juber, pero hablo también de Almeida, hablo de David Maeztu, hablo de David Bravo, hablo de Sergio Carrasco. O sea, tenemos unos abogados, hemos tenido siempre los activistas, los hackers, buenísimos. Y aquí tenéis al Josep. Vamos a seguir un poco tirando, vámonos a seguir un poco a lo que decíamos del canal. ¿Qué es para ti un hacker? ¿Cómo ves tú un hacker? Mm, a ver, es que no lo veo. Ujú. Es decir, es decir, Qué bueno. ¿qué parte de todos los abogados que tú has dicho Ujú. no hackean No el hackean derecho, las leyes, claro, y no todo. hackean las No, leyes? no, O y todos sea, tienen, claro, yo creo que es una extensión propia de la abogacía bien entendida. totalísimo. Y además con conocimientos, porque tú empezaste un poco electrónica, pero los otros que te he mencionado, que también les conozco en persona y tal, tienen también sus toques técnicos también. O sea, sois una gente que entendió que la tecnología iba, no sé si al revés, entendió que la abogacía iba de la mano de la Yo tecnología. el día que me gané el respeto de Laura Mora fue el Ajá. día que me presenté en el despacho con, una, con un programa hecho en batch que Ahí, había hecho yo. claro. Entonces, No, no, y aquel día me gané su respeto. claro, no, y al Eh, revés también nos pasó, ¿eh? También nos pasó, o sea, hay que devolveros a vuestra comunidad las gracias. Yo para mí es la misma, porque con todo aquel lío de la SGAE y tal, todo aquel rollo del canon cuando empezó 2004, 2005, si no es por vosotros, no entendíamos bien todo lo que había, porque una cosa que habéis hecho muy bien, yo creo, es traducirnos a los técnicos que cuán importante es que la propiedad intelectual se defienda, digamos, de licencias libres o cómo la SGAE intentaba montar ahí sus tramas y tal. O sea, fuisteis como muy importantes también para entenderlo, para entenderlo. Entonces, en ese caso creo que también nos ganasteis el respeto al revés, enseñándoos vuestro código a nosotros. Claro, yo antes no la tenía tan presente, pero desde entonces fue muy importante en nuestra vida a la hora de poner las licencias y tal. Y aquí te comentaría si tienes algún proyecto que quieras comentar. Cualquier cosa con la que estés currando y estás con la Black Hole en capa 8, pero bueno, si quieres comentar ese u otros proyectos, adelante. bueno, estamos ahora con la Black Hole, que en cierta manera la he arrastrado un poco yo Uh -huh, a gestionar todo el tema de inteligencia artificial. uh -huh. ¿Eh? Eh, mm, es, Algo nos contó que estáis con ChatGPT haciendo una aplicación un poco que puedas sí, comentar. hemos hecho una. Realmente son tres aplicaciones Uh -huh, que tienen la base de ChatGPT y ChatBase. uh -huh, Eh, una es una, una herramienta que se llama, o que se llama Dingo, que está dedicada a dar soporte a los policías uh -huh, en el momento que están interviniendo. La vida es uh -huh. lo suficientemente maravillosa como para que nunca haya dos intervenciones iguales. Claro. Por lo tanto, nunca va a haber
dos protocolos de Un patrón. intervención, Ujú, dos protocolos de intervención iguales. ujú, Entonces, lo que hace esta herramienta es ayudar al policía indicándole cuál es para ella mejor manera de la proceder. mejor manera de proceder, Qué bueno, ¿eh? Preservando los intereses de los ciudadanos qué y bueno. preservando los intereses y la Y la integridad del integridad propio del policía. policía. Del Buenísimo. propio policía. La segunda herramienta, que se llama Marta, Ujú, es un chatbot eh, que sitúas a la puerta, por decirlo de alguna manera, de la policía, ujú, que te va discriminando ujú. qué cosas han de ir a urgencias, o sea, has de ir al 112, Ah, vale, claro. qué cosas has de llamar a la policía normal, Normal, sí. al teléfono de la policía, Ujú, y qué cosas son de gestión para, si he de llamar a la policía para saber qué documentación se ujú, necesita para el cambio de nombre de un vehículo, por ejemplo. Ujú, hombre, pues el chatbot ya te lo dice, ujú, ya te lo dice. ujú, Y la tercera herramienta es una herramienta que es la más reciente que he creado, que se llama Chuana, ujú. que es para ayudar a los menores de edad, sobre todo en temas de bullying. Es decir, es Buenísimo. una Muy bueno. policía que ayuda a los menores de edad, pues, y aconseja en temas de bullying y acoso, etcétera, Ujú, buenísimo. ¿eh? Buenísimo. Para poder, de alguna manera, para poder detectar en sus fases Previas. iniciales Ujú, todo el tema de bullying y, en cierta manera, también todo el tema de violencia doméstica. ujú. Sí, Porque, sí. claro, los, los, un chaval de 10 años eh, confía más en un chatbot que en un mayor. Ujú, totalmente. Y entonces, bueno, estas tres herramientas, pues creo que la semana que viene las presentaremos en público ya en Gandía. Qué bueno. Os deseo muchísima suerte. En Gandía. Entonces ya empezamos en Teulada Moraira y en Terrassa a hacer pruebas Ujú, de beta tester a ver si ese modelo, que es un modelo barato y simple, ujú, pues se puede estandarizar. ujú. Muy bueno. ¿Eh? Ya en Teulada, por ejemplo, han dicho, hombre, podríamos hacer una aplicación para servicios sociales, Claro, por es lo otro que ejemplo, estaba pensando. El tema de servicios sociales también. para servicios sociales. Ujú, Pero bueno, estamos, decimos, trabajando aquí. eh, Vuelve el tema del canon, vuelve la problemática del canon, ujú, ujú. ¿eh? Porque la ventanilla única que crearon las entidades de gestión agarra la pasta pero ¿No la suelta? Sí, sí, sí. no la suelta y acabaremos mal, Ujú, y acabaremos mal. Y bueno, básicamente, pues estamos trabajando en el tema de los buzones de denuncia también, ujú, ujú, el tema de la directiva whistleblowers, ujú. ¿eh? Eh, que fuimos, de alguna manera, Pioneros. eh, em, no partícipes, pero sí impulsores de la idea, Ujú. y con esto ya es suficiente, ¿no? Sí, bueno, ya sé, o sea, tú podrías estar contándonos aquí y tú libremente, ¿eh? Pero como has tocado, como estás ahora con el tema un poco de las inteligencias artificiales, me ha venido rápidamente la pregunta, eh, si hay algún tipo de legislación respecto a ChatGPT, si crees que es necesaria o primero hay que hacer primero unos pasos éticos al respecto y luego ya veremos. Porque yo una cosa que tengo entendida siempre, Josep, es que las leyes van de la mano de la ética, pero muchas veces no. Entonces, ¿cómo ves tú la situación ChatGPT con la actual legislación, si quieres europea, si quieres del Estado español, donde tú quieras ubicarla? Mira, yo quisiera ponerte el acento en dos anécdotas. Ujú, adelante. Primera,
al gobierno italiano se le ocurre Betarra. cortar ChatGPT. Así. Muy bien. La gente se iba con una VPN a Estados Unidos a consultar ChatGPT Sin problema. y doblaron los usuarios italianos Claro. a partir de la... Si lo prohíbes, eso está claro. O ¿eh? sea, sí. Por lo tanto, aquí hay un tema conceptual. Es decir, estamos hablando de que no sirve de nada establecer leyes en la Unión Europea porque te vas a ir a buscar lo que necesitas en cualquier sitio. Bueno, ¿en qué Por lo caso no tanto, no es un tema técnico? técnico legislativo, porque la gente se va a ir. Es decir, yo, por ejemplo, uso Cloud 2, que ha dicho, uy, pues este tema de la normativa de protección de datos española nos la suda y no entramos en Europa. Y nos vamos allí con una VPN a buscarlo, ¿no? A buscarlo. Así es. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en lo que estás necesitando en este momento es esa herramienta nueva que tiene tantas buenas aplicaciones. Y de allí para acá, porque Estados Unidos sí que impone muchas veces leyes hacia afuera con sus tecnologías. Otra cosa es que has de saber con quién te juegas los cuartos. Por ahí. Es decir, lo primero que pregunté yo cuando empecé a jugar con ChatGPT, que hice un curso de estos que decían, te harás millonario, ganarás 300.000 euros al año cuando seas Prompt Engineering. Pues bueno, ya soy Prompt Engineering y no gano 300.000 euros al año. Fue preguntarle que quién era Buffalo Bill. Claro. Ah, amigo, qué bueno. Buffalo Bill era un buen chaval, que tuvo algún problema puntual con los indios. Buen sesgo, sí, señor. Que tuvo un problema puntual con los indios. Después pregunté si había habido vulneración de derechos fundamentales en la invasión norteamericana de Panamá. Que no, que toquecito. Algunos periódicos dicen y sostienen que... ¿Sabes qué le pregunté yo? No les consta. Le pregunté yo sobre cuál era su huella ecológica y si sabía, digamos, un poco la huella ecológica que estaba generando su propia existencia. Y me dijo que no, que tampoco eso, que no, ¿sabes? No estoy conectado a internet. Digo, ¿cómo que no? Eso no te lo han dado. Claro. Entonces, lo que sí que has de tener claro es que tienes un testigo de Jehová sentado a tu lado. Infiltrado, claro. Infiltrado a tu lado. Con lo cual se plantea un problema importante, que es la reescritura de la historia. Amigo, y luego el problema moral también, moralidad, porque no habla de sexo, por ejemplo. O sea, testigo de Jehová en todo su paquete. Porque tiene ese rollo puritano que tienen los americanos a veces, que puedes ver cómo degollan a una persona en Facebook, pero no puedes ver un pezón. Y esta IA, lo que poco que yo he visto ahora hasta el sesgo que tiene, es igual. Es igual, o sea, es un testigo de Jehová, macho. Es que no se puede... No sé. Entonces, has de tener claro esto, que tienes un testigo de Jehová a tu lado y hay cosas que se las puedes preguntar y te responderá perfectamente, sobre todo si el sesgo es el de ganar dinero. Total. El de ganar dinero, pero si el sesgo es un sesgo ético y filosófico, sí. pues o revolucionario. O sea, claro, ayúdanos a salir de todo esto, ¿sabes? Claro. Sí, entonces, y la segunda idea que debemos tener es de que es mediocre. Es decir, la inteligencia es mediocre de medianía, es preguntar a todos los que hay en una plaza su opinión sobre una cosa. Es el mínimo común denominador. Y habrá gente muy buena de un lado
y Claro. gente muy mala. Y Ujú, esa mediocridad ujú. la gente no sabe discriminarla. Buenísimo. Discriminarla. Eh, entonces, yo creo que, a ver, estamos solo en el principio. Ujú, ¿Eh? Realmente ChatGPT y Cloud 2 es el principio de lo que está viniendo ujú, y que ni ellos mismos saben. Es ujú, decir, la gran sorpresa de OpenAI y de Microsoft y todo esto ujú. es que los que no son mediocres son los usuarios, que Claro. le han sacado la punta a cosas que ellos ni Ah, pensaban que vale. podían hacer. Sí, claro, ahí Bien, está lo bello, claro. ¿Y tú crees que la conectarán a Internet o se les escapa de las manos el business y todo? Porque el yo tema que creo, tiene a ChatGPT es que no puedes hablar con ella cosas ya, de real. Te habla de cosas que leyó. a ver, ChatGPT 4 tiene ya un plugin para poder entrar en Internet. Mm, ¿Eh? filtrado. Y, ¿eh? Con Sí, filtros, con filtros. depende. Bueno, ya, que prompt hacking, sí, sí, te veo, te veo. Sí, sí. Depende, porque, por ejemplo, una de las cosas que sacaron Bing de ChatGPT Ujú, fue porque decía que Bing entraba en las partes de pago de los periódicos. claro, en los muros, sí. ¿Eh? Tú lo único que tienes que hacer es coger el link de cualquier periódico que hay aquí y le dices a ChatGPT 4 con Ujú, el add-on correspondiente, ujú. decirle, resúmeme este artículo y Sí, te lo y resume. te lo resume. Muy bueno. Y O me lo traduces al catalán y entonces te lo traduce al catalán. yo lo que estoy, que tengo mis dudas es si abrirán la API sin sesgarla mucho, sin cortarla a sus datasets y un poco al algoritmo, al resto de la comunidad. Porque eso todavía, no sé, es que veo tan difícil, es lo que tú dices, no solo se les ha escapado en la parte técnica, tecnológica, incluso conceptual de lo que pueda venir, sino creo que el modelo de negocio tampoco lo tienen muy claro. ¿Cómo van a monetizar todo eso? ¿Sabes? Yo creo que lo van a monetizar, yo creo que lo están monetizando ya. Primero, que todas las inteligencias artificiales están vinculadas a grandes multinacionales, proyectos que ya existen. O sea, Azure, Microsoft. eh, 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 todo esto ya se lo están monetizando. O sea, BART se está integrando en todos los servicios de De Google. Google, ujú, OpenAI se está integrando en todos los servicios de, de de, de- Microsoft. de- de Microsoft. Ujú, Y Llama se está integrando en todos los servicios de Facebook. ujú, O sea, eh, que veremos. ujú. Sí, pues pagaremos un peaje, 20 euros al mes, Por 20 ahí. dólares al mes, 20 no sé qué, o 30 y pico, que ahora parece ser el precio que será Y el nuevo OpenAI, la versión 4 Plus con 32K de memoria, pero pero es que igual el peaje, permíteme, es que también cuando le preguntes por un restaurante, haya por ahí un rollo que Google nos tiene muy acostumbrados de si pagas, el tuyo sale antes, entonces ChatGPT recomienda antes el tuyo. O sea, creo que el peaje va a ser más de subterfugio que el directo, que también habrá, los 30 euros o los 20 o lo que quieran. Pero, ¿sabes cómo te digo? Porque, y digamos, hay una cosa que es muy importante, ujú, que de momento le falta bastante que evolucionar, total. que es l- lo que ChatGPT se está cargando Ujú, es las mediocridades. Porque para mediocre ya está él, pero no las genialidades. Es decir, lo que te hace a ti genial, Qué bueno. esto nunca te lo podrá Te lo pillar va a poner, claro. ChatGPT. Mm, Aquello que te sientas, digo, pues voy a hacer una demanda a la Unión Europea porque yo creo que no sé qué, no sé cuántos. Esto, esto,
lo que es Fuera. empezar de cero, Ujú, empezar de cero con una idea genial, ujú, ¿eh? Con una idea genial de tipo técnico, pues ujú. esto no te lo puede hacer a ChatGPT. Claro, nunca ¿Por va a qué? mirar en los márgenes. Eso, cuidado. ¿Eh? Claro. Ujú, O sea, tiene sus ventajas, es decir, si entras en un sitio de que hay 7 puertas, normalmente por tu, por tu estructura mental, ujú, igual de las 7 solo ves 4. ujú, Él sí ve las 7, ujú, pero no sabe ujú, intuir cuál es la que hay que abrir. ujú. Claro, qué bueno, ¿Eh? qué ¿Eh? bueno. Entonces, yo creo que lo que nos hace especiales, de momento, esto es imposible que lo puedan hacer. Ahora, Buenísimo. esto nos da una herramienta extraordinaria, Ujú. ¿eh? De segundo nivel. Es Sí, para la decir, brocha gorda, sí, sí, para la brocha gorda, para encontrar ¿eh? patrones, para... Sí, sí, estoy Exactamente, de acuerdo. exactamente, exactamente. Para aquello que te podría hacer, pues, una secretaria Ujú, no excesivamente espabilada. ujú. Muy bueno, muy bueno. Luego tiramos un poco más del hilo, vamos a seguir un poco más y te preguntaré, también te voy a preguntar anécdotas un poco jurídicas o de peritajes, porque tú eres un experto en esto, pero ahora te voy a preguntar una si tienes alguna anécdota relacionada con el hacking, tuya o de otra persona o algo que quieras contar, algún hack mítico, algo que hayas hecho o que haya hecho alguien de tu alrededor que hayas dicho, qué bueno. Bueno, dijésemos, no sé, podríamos contar una cosa que no ha salido en la, en la prensa aún, Adelante. ¿eh? Como han pasado 5 años, el delito ha Ha prescrito. prescrito. Y es, ¿tú te acuerdas que cuando el 1 de octubre, Sí, dime. desde las mesas podían acceder al censo? Sí, 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 sí. Que la Guardia Civil no pudo No detenerlo. pudo detectarlo, sí, sí, sí. Pues hubo un paquete de hackings, Hubo magia por ahí. paquete de hackings, en las cuales yo intervení como jurista, Muy bueno. ¿eh? Que montaron en el Palau de la Generalitat, montaron una parabólica Buah, con un repetidor en la montaña de Montjuic que hay detrás, qué que bueno. montaron en medio de la montaña otra parabólica, Ujú, y entonces, de la parabólica llegaba, pues, a un sitio muy conocido por nosotros. ujú, ujú, De allí entraba en una red no controlada por la Guardia Civil, ujú, ujú. y de esa red llegaba al tubo gordo de Internet. Buenísimo. Todo esto se hizo, yo di el soporte jurídico y lo hicieron, hackers que seguramente Sí, los conozco. conoces todos. Sí, a la brava y tal. ¿Eh? Magnífico, fantástico. Y además se hizo, porque como el Palau de la Generalitat estaba, no solamente había intervención de comunicaciones, sino que había policías Claro. españoles Everywhere, dentro, sí, inhibidores. se hizo Ujú. con el material que había dentro. Sí, sí. Una escoba de antena, lo que haga falta. Sí, sí. Se hizo con el material, o sea, es decir, se crearon parabólicas, ¿eh? Con trozos de papel, Tal cual, lo sé, lo tal sé. cual, trozos de papel, de papel, de aluminio. O sea, no te creas tú es decir, se creó una red de la nada Ujú. de telefonía independiente de la, De de la la Generalitat, Generalitat, sí. y bueno, también en este, en este caso, Ujú, también, yo intervení porque la gente vinculada conmigo del Partido Pirata ujú. iban detrás nuestro. Claro, La policía iba detrás nuestro, claro. entonces sabíamos que llamarían a declarar al presidente, Ujú, sí, sí. y
nos presentamos a declarar, pero con unos dictámenes diciendo Muy que bien. la soberanía de las telecomunicaciones era ¿Está en la europea. Constitución? Sí, sí. No, era europea. Ah, europea. Perfecto. Claro, Buenísimo. Muy bueno. es una soberanía que se ha cedido a la Unión Europea. Por lo Hostia, tanto, qué por lo bueno. tanto, denunciamos a la Comisión Europea, Europea. denunciamos a la Comisión Europea la, eh, de que los españoles estaban usando Sí, la vulneración. una competencia que ya no tenían, o cuanto menos era compartida. Qué buenos. Qué Lo buenos. bueno es de que primero la cara del policía cuando nos tomó declaración, el Claro. tío se quedó. No, Sí, no, sí. mire, pues que esto además lo hemos denunciado a la Unión Europea, Buah, aquí tienen diciendo. los dictámenes, todo Pues, esto. te miraría para arriba en rangos y Bueno, diría, madre mía. Pero, total, que eh, el juez de Barcelona ujú, habían hecho una entrada de registro en, Onda, ujú. de un tío del Partido Pirata de Onda, y había un procedimiento penal Hostia, en Onda contra los piratas, y iban a tope. aquí abren otro procedimiento contra los piratas de aquí de Cataluña, Ujú. porque lo que hicieron fue coger la web de la Generalitat y, digásemos, multiplicarla Carla. Sí, se hicieron espejos, sí, sí, sí. por el metaverso, y esto es lo que nos imputaban. Ah, pero eso, bueno, mira, estos dos casos, además, que has dicho, son dos entrenamientos que la comunidad, vamos a decir así, ya hemos hecho. El tema de Mm. los espejos lo hicimos con Wikileaks, sabíamos perfectamente cómo modificar las DNS y tal y alojarlo en otros sitios, moverlo bien. Y el tema de las antenas en el 15M, en Madrid, como también había, para que la plaza tuviese Mm. wifi, digamos, libre, un grupo de activistas cogimos varios alquileres en casas allí y con redes de alrededor hicimos una red allí un poco. O sea, son dos momentos donde el hacktivismo, digamos, más telemático, y ya estáis viendo, político también con el Partido Pirata detrás, y jurídico con señores como el Josep, se unen y es donde se puede, digamos, crear, Pero digamos. lo divertido del tema no es este. Ujú, Lo divertido del tema es que a los 2 meses ujú. pusimos una demanda por inacción de la comunidad de la Comisión Europea Mm, contra la Comisión Europea Europea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A los buenísimo. 15 días de poner la demanda, me llaman de la Comisión Europea Ujú. y dicen, mire, el Estado español ya ha retirado la demanda, Recogiendo cable. ya ha retirado la demanda, y yo ni me había enterado. Y las webs que tenían bloqueadas por la Guardia Civil ya las pueden Ya volver las a puede usar. volver a hacer. Sí. Eh, Me quedo a cuadros porque estas cosas, además Ujú. fue una llamada telefónica. Sí, sí, sí. Pues, digo, oye, Claro. soy mecanito de la Dirección General tal de la Comisión Europea. Ujú, ¿eh? Y ciertamente el juzgado de Barcelona, que llevaba este procedimiento, ujú. por lo tanto, somos el único procedimiento que se ha ganado En ese proceso, en el proceso del 1 de octubre, muy buenos. y el juzgado de Onda no renovó, no Las. renovó, y por lo tanto dejó caducar. Vale. Vale. Pero ¿sabes qué me jode, Josep? Que consiguen parártelo en el momento, que es cuando la táctica es necesaria. ¿Sabes? No la estrategia. La estrategia al final, ya vemos, es como muchas cosas, cuando la cúpula de Anonymous, que hablé con el Almeida, ¿no? Eh, Oye, te intervienen y tal, y luego se archiva la causa, no se habla del tema y tal, pero los cabrones en el momento técnico la táctica te la paran, ¿sabes? Aunque luego sea inconstitucional o tal, les da igual. Entonces, me jode un poco por eso, pero me alegro mucho de que al final recogieran cable en todo, además, en todo el proceso. Muy bueno. Vale, y siguiendo un poco más, conociéndote, conociendo, ya hemos visto un poco en qué trabajas, hemos visto algunos casos de actualidad, incluso futuros.
Lo que sí te voy a preguntar es una cosa ya como más personal, tú ve donde quieras, y lo hago también esta pregunta, para ver si cambiamos o no, si ha habido algún punto de inflexión en tu vida, algo que remarcarías como anécdota, un poco en tu largo bagaje, que digas, mira, esto me cambió la vida, o lo que pueda ser, lo que sea. No, posiblemente porque he sido siempre culo de mal asiento. Entonces, siempre he estado muy vinculado a un cierto activismo y- y es que no lo he dejado. Es decir, mientras hacía la carrera, era activista en Tarrasa. Después, en el Colegio de Abogados, de alguna manera, para estar allí en el Colegio de Abogados, ¿eh? Yo fui el diputado de la Junta de Gobierno más joven en aquel momento, o sea, el que hacía menos tiempo que había sido, se había dado de alta como abogado. Y, y siempre, nunca he ido dejando el activismo. Posiblemente he preferido estar en un activismo menos, menos rimbombante y menos sonoro que no. Pero bueno, cuando hay que salir a la palestra se sale, ¿no? Hay que estar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Crees que el 15M, con todo lo que tú habías conocido ya del activismo en Terrassa, en Cataluña, crees que el 15M se podría decir que fue un punto de inflexión en el activismo? ¿Crees que fue especial o es más nostalgia nuestra y no tiene tanta importancia? A ver, te voy a dar otra cosa que poca gente sabe, ¿Eh? que es que el dictamen con el que la gente tomaba las plazas era mío. Lo sé, lo Era sé, mío, el dictamen era mío, lo sé. ¿eh? Que me lo pidió mi hija, que Qué estaba bueno. en la plaza en Madrid. Qué Estaba en la bueno. plaza, en Madrid. ¿Eh? Entonces, yo creo que no. Es decir, yo creo que ha habido una doble mitificación, digamos, del 15M. Mm, Por un lado, el 15M, ha habido una mitificación de los que estarían a favor y, por otro lado, otra de los que estarían en contra. ujú, A ver, para mí el 15M fue, antes que nada, ¿eh? Una práctica de universidad, una mm, práctica de facultad. Es muy decir, bueno. es decir, es decir, pasó en el 15M lo que pasa en la universidad. Ujú, ¿Eh? Había una generación que decidió entrar en política. ujú, Y lo que hace esta generación, lo que hace en la universidad, es creas un modelo a escala, lo ujú. administras Y lo y, ejecutan. y cuando te has cansado de administrarlo, te vas para casa. Ujú, Por lo tanto, lo primero que me sorprendió del 15M fue los primeros análisis sociológicos que se hicieron. ujú. eh, de golpe ves de que el perfil intelectual de los que están en la plaza no son activistas, Ujú, son tíos con la carrera acabada, ujú. son tíos Burguesía, burguesía. eh, Sí, sí. son tíos y cuando ves a la mamá trayendo los macarrones a la plaza, Ujú, ¿eh? la plata de macarrones a la plaza, ujú, dices, esto no se parece en nada ujú, a lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque no se ha tenido valor a lo que fue más importante, que es que los que estuvieron en la plaza hicieron un máster en políticas, ujú. sin dejar de ser de derechas o de ser de izquierdas. Lo Ujú, que se hizo fue un máster en políticas, ujú, con lo cual a los de las derechas, a los de las derechas, eh, les había a demonios, ujú, y a los de las izquierdas no lo comprendieron. Incluso a los independentistas, como puede ser yo, ujú, que allí se vinieron también, ujú, no entendieron por qué se usaba el castellano, por ejemplo, en Barcelona. ujú, No se usaron porque y no se usaba el catalán, ¿no? ujú, Y después, ¿qué?
segunda idea. El 15M no fue un modelo general, fue un modelo capitalino. Ah, Hubo 15M en Barcelona y 15M en Madrid. ujú, Y en las grandes capitales ujú. no hubo 15M en un pueblo Sí, de en Reus. Barcelona, Sí, en sí, sí. Reus. Sí, sí. ¿Eh? Ujú, ¿Eh? ¿Por qué? Porque era un modelo capitalino ujú. vinculado al poder de la capital. Total, Es total. decir, es decir, había unos señores que querían compartir el poder. Total, total. ¿Sabes No dónde que querían cargárselo, No, no, compartirlo, claro. O querían, disgregarlo y coger su. Sí, sí. Porque la idea querían era. Claro, compartir el poder. todo esto partía de partir un poco el bipartidismo, pero al final, mirando un poco hacia atrás, bueno, el bipartidismo ahí sigue, con otra índole o lo que sea. Yo, ¿sabes con qué lo comparé mucho? Yo sé que empecé a leer mucho sobre mayo del 68 en París, y claro, en mayo del 68, que también lo comenté en otro capítulo, iban a las plazas, pero hacían más cosas. Se reunían en la universidad, asaltaban comisarías, iban a las fábricas, intentaban cambiar los medios de producción, hablaban con los sindicatos para intentar establecer una huelga y que les apoyara no solo el que podía ir a la plaza, sino el curri, digamos, que vivía pues en Reus. Y todo esto aquí yo no lo vi. Todo No, esto no, no lo vi. O sea, no, no. vi un tejido. Otra cosa es, y esto lo vamos a ver en el tiempo, Ujú. ¿eh? Que el que ha estado en la plaza ha quedado marcado Ha por ella, cambiado, estoy de acuerdo, ha total. quedado marcado por ella. Ujú. Sin duda. Y que va a haber una especie de confraría, Ujú. ¿eh? ¿Eh? Que tú eres cofrade si O sea, estuviste en la estuviste ahí. plaza, Ujú. si tú no eres cofrade si Ujú. no has estado en la plaza. Sí, no, Pero bueno, ujú. esto va a ser una cosa que va a ir avanzando. Sí, y También, además. también nos hemos de avisar porque tenía un amigo que Ujú. estuvo en el mayo del 68, Oh, ¿eh? Y, y decía que el hombre era muy guasón, decía, no lo entiendo. Todos estos que dicen que estuvieron en el mayo del ¿dónde estaban? 68, no había ninguno de ellos. Claro, ¿dónde estaban? Sí, sí. No había ninguno de ellos y ahora dicen que estuvieron allí, que eh, eh, también va a pasar un poquito Sí, con el esto. activismo de postureo, sí, sí. Pero, ¿sabes también que se hicieron proyectos muy buenos? Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora el 15M Parrato, Sí, que bueno, digamos que 15M fue un poco eso, mucha gente del activismo más combativa se dio cuenta un poco de aquel caldo y lo que dijo es, vale, este no va a ser el cambio, pero vamos a intentar aprovechar que nos miran, vamos a intentar aprovechar que por lo menos se habla un poco de temas activistas y vamos a sacar proyectos y cosas. Yo ahí sí que le doy la nota positiva. y hay otra cosa que creo que es muy importante, que es que el cambio que estamos viviendo ahora empezó en aquel momento. Ujú, Es ujú. decir, Un poco sí. yo me doy cuenta que el mundo ha cambiado el día que mi hija me pasa el vídeo Ujú, de que la entrevistaban a ella ujú, en tiempo real con un móvil para ujú. una televisión de Tailandia. Flipa. Sí, sí. Claro, O esto en sea, el 2011 claro, este es, dices, wow, es el mundo, nos ve el mundo, ¿sabes? Claro, es lo que te no, decía. es decir, ya no hacemos nada en, en el área local sin Ujú, que tenga repercusiones en el mundo. claro. Y, por ejemplo, el ChatGPT que hablábamos, Ujú. ¿eh? Ha pasado exactamente igual. La gente cuando lo ha necesitado, su Estado o la Unión Europea ha dicho, ¡ay! ¿Por qué no cumple mi normativa? Y yo, pues me Lo voy, cojo al otro lado. Claro, es lo que cojo de otra. esto es un poco que ya lo hablábamos esto, en los 90 ya lo hablábamos esto, Josep, que me acuerdo de hablar además con un hacker mítico, que a ver si le puedo traer, que decía, los políticos no han entendido Internet. Cuando aquello decía, no han entendido Internet. Y quiero volver a verle para decir, ¿crees que ahora han entendido Internet? Lo de poner las puertas al campo, lo de las legislaciones y tal. ¿Sabes? Y luego es verdad que hice un proyecto que igual ahora seguimos, igual te interesa, pero es verdad que eso es un poco una teoría, pero luego los cables submarinos, los CPDs, están en países.
Es decir, un poco yo creo que el Internet lo van a seguir capando y que esto, las VPNs no van a estar siempre. Espero que sí, pero las VPNs no van a estar siempre. Eso es algo Mientras relativamente... las empresas las necesiten, estarán. Sí, pero claro, como controlan, pero pueden controlar las DNS y tal y hacer solo que solo las empresas las usen. Ya, siempre habrá un truco, siempre habrá un... Siempre habrá un Sí, 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 truco sí, y el sí, que quiera escaparse siempre se se podrá escapará. escapar. Y hablando de escaparse, ¿tú crees que nos vigilan? Y si nos vigilan, ¿tú crees que sirve de algo? Te hablo, por ejemplo, de Pegasus, que lo tienes cerca y podemos hablar un poco de Pegasus, del tema catalán. Si quieres enfocarlo por ahí o si quieres traerlo a más global. Te lo digo de otra manera, Ujú. que se prestó por la puerta un tío del CNI. Ah, amigo. Amable, simpático, un señor encantador, encantador, pero con las botas absolutamente lustradas, Sí, claro. que no era normal, que había estado destinado en Cataluña, y continuó la relación con él. Y Ujú, además, y viene cada 3 meses, viene a hacerme preguntas sobre Cataluña y todo ujú, esto, ujú. y yo lo recibo allí, incluso nos vamos a tomar algo. Sí, sí, qué ¿eh? bueno. Es decir, fue cambiar los ordenadores Y y algo se encendió. presente. Algo se... Y ese señor vino allí. Y lógicamente yo sé que he estado pinchado, pero no por la policía española, Ujú, porque cuando el 15M, quien me había pinchado eran los Mossos de Escuadra. ujú, ujú. ¿eh? Lo que pasa es de que hay otra faceta curiosa de mi vida, que he sido 10 años profesor de la escuela de policía Ujú, y he ujú, hecho bastantes intervenciones en temas policiales. ujú. Eh, y entonces, desde dentro me decían, Ojo. que te estamos pinchando, ¿eh? Ujú, Desde el mismo dentro, ve lo que dices. Pero la idea, yo creo que la gran suerte que yo he tenido ujú, es de que la vida personal, profesional y social ujú, ha sido muy llana. Es decir, ha ujú. sido muy llana. Cuando la SGAE pagó a Método 3 para que me espiaran Hostia. durante 7 meses, y para que entraran 3 veces en mi despacho y, eh, y que para que espiaran a mi mujer y a mis hijas. Ujú. Ojo. Claro, Ojo. mis hijas se lo tomaban a cachondeo. Ujú. Ya ves tú, del cole a casa, de casa al cole. Eh, Ya, ya, pero eh, bueno, y tú de casa al trabajo, del trabajo a te casa. entiendo, pero a mí esa cuestión no me gusta nada. Eh, 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 realmente, quien se lo tomó peor fue mi mujer. Claro. Mi mujer, porque claro, ella decía, oye, yo no sé por qué por un cliente tuyo me han de espiar a mí. Ujú, ¿eh? pero, pero siempre he tenido la suerte de no, cuando he querido esconder algo, lo he escondido ujú, y no ha aparecido, pero en el 90% de las cosas, en ujú. el 90% de las cosas ha sido información que no era, no era, era más información que era redundante Ujú, que otra cosa, ujú, porque afortunadamente yo llevo 40 años viviendo con la misma señora, ujú, tengo 2 hijas que son 2 mujeres de casa al trabajo, del trabajo a casa y que todo lo hacen. Mi mujer ahora está jubilada, pero ujú, trabajaba en una farmacia. ujú. Y entonces mm, buscaron herramientas Para extorsión, para el para chantaje o algo así. extorsión, para extorsión, Ujú, y no encontraron. ujú, No qué bueno. encontraron. Y No hablan, encontraron. por cierto, no sé si sabes que al CNI catalán, creo que era el CSICAT, lo hackearon. Anonymous. Se lo llevó por delante. Y a mí me avisaron. Me dijeron, los Mossos creen que andas por ahí, detrás.
Y me avisó un agente, que no voy a decir, pero que también estaba por ahí, ¿sabes? Sí, Que dijo, ojo, cuidado, que andan por ahí buscando una cabeza y tal. Un poco ahí, vamos a seguir tirando. Si quieres sí, si contar quieres alguna ahora cosa. podemos entrar, que también es curioso el tema de Pegasus. Vale, venga, sí, adelante. Me parece bien. Te iba a contar justamente ahora sobre si recuerdas algún tipo de virus, ransomware o tal. Y creo que podemos hablar del Pegasus. También te digo que el Estado español tiene SITEL. O sea, que no es que solo haya uno, es que hay varios en funcionamiento. Hay 11 Hay 11. O sea, tienes el dato. o 11 que tengo yo controlado. Claro. Entonces, estaba el SITEL. Pero si quieres vamos a hablar del Pegasus, porque el Pegasus tuvo una especial, tú seguro nos puedes explicar muchísimo mejor. Yo cuento un poco a la audiencia nuestra que hay en Latinoamérica, otros sitios que no puedan conocerlo. Un poco también el Pegasus lo que tiene es que le hemos visto actuar, hemos visto que a activistas, a periodistas, a políticos independentistas se les ha espiado. Y ahora mismo, si quieres, puedes ponernos el dato, porque ha habido hace poco una noticia de qué va a pasar con esa sentencia de un poco esclarecer lo que pasó. Cuéntanos, por favor, Josep, que tú lo sabes seguro mejor que yo. Eh, Ahora te lo explicaré, pero al revés. Yo entro en Pegasus no por mis conocimientos informáticos, sino por mis conocimientos de las armas de fuego. Hostia. Eh, ¿Por la licencia o algo? ¿Cómo puede ser esto? Me llama un compañero, poli, Ujú, y extirador conmigo cuando yo no me dedicaba a estas cosas del activismo en serio ujú, y hacía recorridos de tiro con pistola y todo esto, ujú, y me dice, ¿has visto esta pistola que ha comprado la Guardia Civil? ujú, No existe en el mercado. ujú. ¿Qué? Dime. Claro. ¿Eh? Una pistola que se llama Ramón. Ujú, ¿Eh? Y empezamos a trabajar por ahí. Lo primero que haces, cualquier tío que fabrica pistolas, por miserable que sea, ujú, las cuelga en YouTube. ujú. O la Deep Web. ¿Eh? No, no, las cuelga en YouTube haciendo publicidad de Ah, sus vale. armas. Legal, sí, claro, para venderlo. Legal, legal. Entonces, voy a YouTube y solo hay un vídeo de hace 2 años de una pistola que dicen que se llamará Ramón, Ujú, que hace un tío que se llama Entan ujú. y que es un pequeñísimo fabricante israelí, Uf, ¿eh? como Pegasus. Y no hay nada más. Entonces empezamos a seguir el tema. Ujú. eh, la adjudicación se hace con una SL, ¿Instalaza? propiedad de los israelíes, Ah, vale. propiedad de los israelíes, que se dedica a formación y seguridad y no sé qué, y mira, les ha vendido a la Guardia Civil, eh, eh, creo que eran 3.000 pistolas. Estas 3.000 pistolas por valor de, ahora déjame recordar, que debían ser unos 3 millones de euros, una cosa así. Ujú, Además, la baja que hacen en la Guardia Civil es temeraria ujú, y Glock, que es otra marca de armas, ujú. Glock. presenta, presenta una denuncia contra la Guardia Civil Ujú, por baja temeraria, ujú, ujú. por baja temeraria, porque y la Guardia Civil dice Sí, que han cambiado de proveedor y listo. que listos, que listos. ¿Eh? Y entonces lo que hacemos a través de Diario 16, que yo escribo allí Ujú, ujú, algunos artículos, ujú, ¿eh? Pedir a la Guardia Civil en qué departamentos han suministrado estas pistolas. ujú, ujú. Qué bueno. Entonces, entonces vamos sacando concursos y concursos y concursos, ¿eh? Y nos damos cuenta una cosa que dicen en Israel, porque claro, los programas como Pegasus Ujú. están considerados armas de guerra en Total. Israel, Ujú, total. en Israel. De hecho, tiene que Entonces, aprobarlo el ejército, o sea, el Ministerio de Defensa es el que aprueba.
estos programas. Entonces, hay una comunicación de los israelíes a los españoles Ujú. diciendo, ¿qué pasa? Que nosotros normalmente tenemos un cliente por estado y ustedes tienen 3. 3. ¿Qué pasa aquí? Qué bueno. ¿Por qué? Porque el CNI, que tiene todo el derecho del mundo a Sí. tener eh, eh, este producto, había comprado, Ujú. pero también había comprado la Guardia Civil y había comprado la Policía Policía Nacional. Nacional. Y además, la Policía Nacional lo dijo en público el jefe superior de policía. Sí, sí, tal cual. Lo dijo en público, o sea, y se recoge en un periódico. O Sí, sea, sí, sí. entonces, además, el de la policía se compra a través de Villarejo, Sí, sí. Ujú. Y se compra y además Villarejo subcontrata las Mm. licencias a la gente del IBEX 35. Bah. Y sale en diversos pleitos, me has espiado con, por ejemplo, en el pleito entre los herederos del Corte Inglés, Ostras, qué que hay bueno, una tío. querella entre unos herederos y otro, acusando de haber sido espiados con Pegasus. O sea, ¿era más un espionaje industrial que de otra cosa? Estamos hablando de que tú vas a un ministerio de Interior con una alpargata diciendo que aquello espía y te la compran al precio que Tal sea. cual. Sí, sí. Tal cual, Sí. tal cual, tal cual. Y empiezan a salir y el primer informe El primero. Pegasus, Ujú. ¿eh? Porque hay 2, en su caso después te los puedo hacer llegar, Ujú. o si quieres Brutal. colocarlos Sí, en, sí. ¿eh? Ujú. Me encantaría. Bueno, O sea, el primer informe Pegasus, eh, lo que hacemos es el seguimiento de esos concursos, ujú. ¿eh? Por parte de la Guardia Civil, porque claro, después tuvieron que traer unas pistolas. Ujú. La primera pistola en Ceuta que prueban, a la chica Guardia Civil le pegan un tiro en la pierna. La Buah. pistola se le dispara en la pierna. ¿eh? O sea, es un, Bueno. es un sainete. Es marca España, Josep. ¿Qué te voy a contar? Es Yo un soy sainete, vasco. es un sainete, ¿no? Marca España en Es muchas un cosas. sainete, Lo es siento un decirlo sainete, así, pero es un sainete. tela. Entonces, el primer informe, que es el primero que me piden que presente los piratas del Europarlamento, Ujú. porque claro, España se niega a Ujú. presentar información. Ujú. ¿eh? El único gilipollas que se ha gastado las horas haciendo informes soy yo, Esto. y me dicen, oye, tráelo para acá, Claro. tráelo para acá, Ujú. tráelo para acá. ¿No tiró RC también? ¿No salió RC, no pidió también un poco que se aclarara esto? ¿Una comisión? Sí, pero a ver, las de aquí sirven para lo que Ah, sirven. vale. Tú dices allí. ¿eh? Vale, vale. Y estoy hablando de que me he movido, en este caso, a nivel de activismo europeo. Te veo, te veo. ¿eh? Pero, y después te explicaré cuál ha sido el resultado, pero el más importante es el segundo informe. Ujú. ¿Por qué? Porque España no concibe que ha ido renunciando a competencias, Ujú. a muchas competencias. Entre las competencias que ha renunciado ha sido la de espiar. Mm. Esta Mm. competencia, la Unión Europea es de la Unión Europea. Entonces, Ujú. Eurojust tiene una especie de hoja de cálculo, por Ujú. decirlo de alguna manera, Ujú. que tú lo único que has de decir es, yo voy a espiar a Menganito en Bélgica por Ujú. este delito. Ujú. ¿Verdad? No. Y puedes escoger que te lo haga la policía de Bélgica o hacerlo tú personalmente. Wow. Una hoja de cálculo. Joder. ¿Qué pasa? Que España
como que no podía imputar delitos, Claro, claro. no rellenó la hoja de cálculo. Joder. ¿Eh? Ujú, Entonces, al no rellenar la hoja de cálculo, esto nos ha permitido presentar de gente que ha sido espiada en Bruselas. ujú. Es que el presidente del gobierno de España sale Ese para... lo han espiado la Guardia Civil o la Ujú, Policía Nacional. ujú. O sea, Es que se nada de... hablaban de Marruecos, tal, de una injerencia externa y tal. No, no. Cuando tienes tres, porque Cuerpos. además sale en la prensa, hay otra noticia de prensa Ujú, que la Policía Nacional le había puesto el susodicho programa a los del CNI ujú. Sí, es que, y les, ojo, y ojo, les, perdón, y tuvieron una intervención claro. y no acabaron a hostias de puro cuidado. Bueno, la Pero directora claro, dimitió, o la dimitieron, pero la directora, es que ahí se sí, vio. pero la directora dimitió por chuleta, Eh, ¿m? Pero en este caso, y salió la prensa que había ido, y de otro hacker que ujú, cuando entraba la policía, entonces decía, oiga, que yo trabajo para el CNI, que de estos discos duros que hay aquí que no se pueden tocar. claro, ¿Eh? Un seguridad hacker que, nacional. por cierto, es italiano. Ujú, 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 Como uno de los suministradores de que pillamos por valor, si no me equivoco, de 11 millones de euros ujú, a la policía española, ujú, de programas de espía también eran italianos. ujú, ujú. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, de Bueno, hecho, está en el informe. que estos los supimos gracias a un hacker que no se sabe, o grupo de hackers, que se coló ahí. Phineas Fisher, Bien, que lo buscaron mucho entonces, por Cataluña, por cierto, entonces, al Phineas. esto ha permitido que esta gente pusiera y se les haya admitido Hacking. en Bruselas una querella criminal Mm, que supongo que van a ser citados los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil ujú, por haber permitido espiar incumpliendo la normativa belga. Esto Porque es el claro, estado actual, esto es ahora. Ujú, el Estado actual. ujú. Porque claro, ahora estamos hablando de que tú aquí sabes que los jueces te van a proteger, Claro, pero cuando que vayas para ahí, eso están. sí, ¿Eh? y les mantienen. Pero Ujú, cuando sales del país ujú. Esta es la y realidad. continúas espiando, Ujú. y en este caso hay funcionarios del Europarlamento espiados. Hostia. Entonces hay un procedimiento penal que va a la velocidad que va en Bruselas, Ujú. ¿eh? pero está, Llegará. pero está, pero está. Entonces, creo que fue en mayo de esto, hicimos la nota de prensa porque además pertenecían todos a una asociación belga Ujú, que es Plataforma por la Lengua ujú. y entonces pues bueno, pues, estamos, estamos llevando por primera vez un procedimiento de espionaje del Estado español tratado como delito en Bélgica. Buenísimo. Otra pregunta además que tengo, que me hace especial interés, yo creo a la audiencia del canal de Hacker Style también, un poco a la comunidad hacker, es qué piensas tú, como Josep, como abogado, como, digamos, como activista, sobre las filtraciones de datos confidenciales. Por ejemplo, los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, las cuentas del PP. ¿Tú crees que sirven de algo? A ver, en un estado normal Ujú, servirían de mucho más que lo que sirven en España. ujú, Aquí en España lo que han servido es para algunos medios de ultraderecha ujú, para autoblanquearse, ya que se ha hecho público, aquí nos ponemos nosotros delante del carro, ujú, ¿eh? Eh, y lógicamente a nivel internacional sí van sirviendo. Lo que pasa es de que estamos viviendo en una situación, dijésemos, de que llevamos años ya flirteando con una situación, diríamos, de oligocracia mm,
por ahí. autocracia. Totalitarismo, represión. Sí, sí, mira Julian Assange, mira Wikileaks. ¿Eh? Entonces, mira, y ahora recordando los 10 años que fui profesor de la escuela de policía, Ujú, ¿eh? Eh, hay una máxima muy clara. ujú. Cuanto menos democrático es un país, más oscuro es el informe de sus policías. Joder, total. La cloaca, ¿no? El Deep State. ¿Eh? Ujú. Es decir, cuando ves a los Mossos cambiar la camisa azul clara por azul oscuro, es que la sociedad, quien los manda Ah, hostia, qué es bueno. menos democrático. Si tú vas al norte de Europa, Ujú. la camisa de los policías es blanca. Ah, qué bueno, tío, qué detalle más bueno. La camisa de los policías es blanca. Ujú, ujú. Aparte de que hay muchísimos menos policías. Sí, sí, claro. No, no, y yo qué sé, yo qué sé, en muchos países que he viajado y tal, pues hay de todo tipo. Hay más altos, más bajos, mujeres, hombres, hay de... ¿Eh? Aquí... Pero básicamente, eh, ¿quiénes eran negros? Las SS, las SA, de Ujú. esto. Bueno, ¿Eh? nosotros, nosotros... Conforme los policías, claro, el policía, y ahora irá con los nuevos uniformes, si son modernos o menos. El policía lleva la gorra Ujú, para que destaque, para que tú lo puedas ver de lejos. ujú, En el momento que lleva una gorra azul oscuro, ujú. tipo béisbol, ya no lo ves, Sí, qué bueno. ya O no sea, lo ves de lejos. nosotros en País Vasco teníamos los belchaz, que en euskera son Negros. los negros. Iban de negro, tapado hasta arriba, no se veía los ojos, algunos con gafas. Y ¿eh? sí, vaya detalle más, más bueno. Entonces, ¿tú ¿Eh? crees que... Entonces tú sabes la riqueza democrática de un país por el color del uniforme de sus policías. Qué bueno, qué Los bueno. policías norteamericanos, conforme han ido pasando a una autocracia, Mm, ¿eh? Se ha ido ennegreciendo el uniforme. mm, Y aquí ahora nosotros, la, la, la policía mm, ha ido ennegreciendo sus uniformes, la policía local también, mm, y los Mossos de Escuadra también. mm, Y otro dato que no sepas, y el color de la Guardia Civil mm. es el color de la actual de la policía política china. Uf, toma ya. Toma ya, porque el uniforme, el duque de Ahumada llevaban un uniforme y este cuando cambió. ¿Sabes datarlo? Era un uniforme blanco Blanco. con mangas verdes. Por eso te digo que De eso cuando... viene la hora, de eso viene la frase en buenas horas mangas Más verdes, mangas verdes, correcto. porque Ujú, llegaban tarde, pero conforme, siempre conforme ves que una policía eh, eh, hay que lavarle la cara, lo que hacen es lo que hicieron con la Policía Nacional. Los, le sacaron el gris oscuro que llevaban y mm, los pusieron de color madera claro. mm. Buenísimo, qué detallazo, qué ¿Eh? detallazo. Entonces, este es uno de los indicadores que cuanto más militar y más oscuro el Represivo, sí. uniforme, menos al servicio de los ciudadanos están. Ujú, total. Y sobre lo que te preguntaba, además de las, digamos, de estas filtraciones, ¿cómo es posible que no se pueda saber quién es M. Rajoy de unos datos confidenciales filtrados? Cuando hemos Porque tenido, al mismo poder no le ha interesado. para nuestra audiencia, cuando hemos tenido un presidente del gobierno que se llama Mariano Rajoy. ¿Cómo es posible? A ver, esto es normal, porque a los que mueven la pasta no les interesa, no les interesa cargarse al Partido Popular, aquí Claro. en España. Ya ¿Y, está, no pasa nada. y tiene relación con que el Tribunal Supremo, el TSCJ, esté secuestrado toda esta trama? O sea, ¿es todo una relación Partido Popular, poder oscuro, Tribunal Superior y tal? A ver, a ver, los jueces son
la mano ejecutora del poder. Ujú. El poder. En este caso, el poder ha sido el franquismo y Total. por lo tanto la mano ejecutora del franquismo continúan siendo los jueces. Ujú. Ujú. Continúan siendo los jueces y los jueces han hecho y el Partido Popular ha hecho lo que no está escrito, para evitar que se airee un poquito el Consejo General del Poder Judicial. Pero yo tengo una amiga que era diputada de Convergencia, Ujú. ¿eh? Y la metieron en el Consejo General del Poder Judicial. Ujú. Eh, Ella era partidaria de abrir puertas y ventanas para Ujú. que Airear entrase el aquello, aire, que olía a airear choto. aquello, Ujú. ¿eh? Y mira tú, la Guardia Civil la pilló bajando de Andorra con 39.900 euros, Ujú. cuando el tope para poder bajar eran 40.000 Hacha, y tuvo que dimitir. hacha, claro. Sí, sí, lo que ¿Eh? sea para que no entre allí nadie nuevo, vamos. Entonces, pues bueno, o sea, lo que le pasó a esta amiga mía, que además es una señora de clase bien, es decir, Ujú. de esas que sí son capaces de llevar 40.000 euros Sí, para claro. irse a comprar unos bolsos porque son de familia de De muchísima dinero, pasta, sí. de dinero, Ujú. claro, dijo, iros a la mierda, Amigo. Sí, sí, iros a que la mierda y me voy a casa y bueno, es lo voy que a hacer, es lo que querían es lo que querían. también. Y aquí otra gran pregunta, porque yo una cosa que no voy a dar detalles, pero bueno, ante las filtraciones, una de las cosas que escuché o he escuchado es, antes que con la prensa, habla con un buen abogado. ¿Qué pasos crees que hay que dar para realizar una filtración? ¿Qué pasos hay que dar para si nuestra audiencia más hacker se quiere lanzar a la aventura de contarnos lo que hace este Deep Space? Deep State, ¿tú qué recomendarías? Yo lo que recomendaría es una estrategia de puertas estancas. Es Ujú. decir, primero, si una persona quiere publicar algo, Ujú. lo primero que ha de tener claro es que publicar algo y autoría, aquí va a tener que renunciar. Ujú. Ujú. ¿Eh? Entonces, alguna vez nos hemos encontrado un sobre en la puerta. Ujú. Ujú. Otra cosa es que esperásemos el sobre. Ujú. Sí, sí, ¿Eh? Pero yo me encontré, ay, mira tú, un sobre en la puerta con unos USBs y claro, todo esto. claro. ¿Eh? Entonces, lógicamente, eh, el abogado puede permitirse ciertas, ciertas, cierto, o tiene el conocimiento de ciertas estructuras del poder Ujú. para poder hacer algunas cosas. Ujú. Te explico una anécdota Ujú. Sí, por muy favor. divertida de este tipo. En el, debía ser el 2018, cuando montamos la asociación Asperti, que hemos actuado como lobistas, una de las primeras cosas que hacemos Ujú. es, porque hay unos hackers Ujú. que se dan cuenta que todas las contraseñas de todas las llaves de las gasolineras del país Mm, son 1, 2, 3, 4. ya sé quiénes son, además. Sí, ¿Eh? sí, ya me acuerdo de eso. Técnicamente me acuerdo, pero no, ¿qué pasó? Entonces, lo que se hace es, el hacker comunica a la asociación hace una nota, porque además se había hecho escritos al Ministerio de Industria y no habían ni contestado. Ujú. Ujú. Se hace una nota como que es un tema De alta seguridad. de seguridad y es Claro. una competencia transferida a la Unión Europea. No, no, claro. Lo que hacemos es, nos vamos a la Unión Europea, a la Comisión Europea y presentamos la denuncia. Y con la denuncia de la Comisión Europea nos vamos a Fiscalía. Y ahí sí Presentamos, ahí sí te escuchan. presentamos la denuncia en Fiscalía.
Y por si la denuncia a fiscalía no nos hubiesen escuchado, Ujú. entonces es cuando, como asociación, convocamos una rueda de prensa y lo comunicamos a los medios. ¿eh? Pero claro, lógicamente, el que encontró el tema, el verificador, ¿Y, nunca supo, quiénes nunca son? se supo quién eran. Muy bueno, Nunca se supo quién eran, muy bueno. porque cualquier cosa yo firmé como presidente de la asociación que hacía la denuncia. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque veníamos de antes del caso LexNet. ¿Te acuerdas del caso Mm. LexNet? Claro, la persona que hizo LexNet, que también la mandamos un saludo desde aquí, que la conocemos, esta fue de cara, no hizo este paso previo. Fue de cara pensando que la administración le iba a tratar bien. Y al final fue encausado por el tema. O sea, ya habéis visto cómo se procede, digamos, siempre es mejor con un abogado y el tema de la autoría. Os está explicando Josep cómo funcionar, ¿vale? El sistema de puertas estancas. Sistema de puertas estancas. Buenísimo. Sistema de puertas estancas. Tampoco te sirve Ujú, llevarlo directamente a la prensa, ujú. porque eh, la prensa puede el tema funcionar o puede no Sí, funcionar, sí, puede tener otros intereses o tal, sí, porque sí. puede tener. En cambio, en este caso, lo primero que dices, oiga, yo lo he denunciado a la Unión Europea y a Fiscalía. A Ujú. mí, ¿qué me van a decir? Todo lo que yo les puedo decir está en la Está denuncia. escrito. Tiren para adelante, Léansela. Sí, sí, sí. léansela. Muy bueno. Sí, claro, lo que he visto antes un poco de estos procedimientos así es llevarlo a prensa extranjera. Rollo Spiegel, rollo Herald, ¿sabes? Pero es que tienen cola. Ya, ya, claro. Claro, claro. Tienen cola. Ujú. Y a lo mejor no tiene, por ejemplo, el tema esta de las gasolineras, Sí, no tiene pegada. eh, Ujú, que era un tema de seguridad nacional, o sea, es un ujú. tema clásico de seguridad nacional. Total. ¿eh? Entonces, pues bueno, pues normalmente el sistema de puertas estancas es el que mejor funciona, porque yo no sé quién me dio la documentación. Mejor para todos y para todas. Para ¿eh? ti, para Y ellos. si lo sé o me lo imagino, Ujú. Sí, eso ya queda en otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿eh? Muy bien, muy bien. Y hablando un poco ahora te lo voy a enganchar un poco terminando este bloque, un poco sobre saber, sobre la verdad, sobre la ignorancia. Yo te preguntaría, Josep, ¿tú qué elegirías? Es un poco una pregunta filosófica y la podemos desengranar todo lo que tú quieras. ¿Elegirías la pastilla roja? Un poco en esta idea de la película de Matrix de Morfeo, que tiene una dicotomía, que es aceptar una verdad incómoda y llena de sufrimiento, pero verdad al fin y al cabo, o la pastilla azul, que es permanecer en la comodidad de la ignorancia. Eh, eh, la primera idea que se me ocurre es, coño, debo haber tomado muchas pastillas rojas yo. ¿eh? Sí, Eh, o sea, tú eres sin duda, te lo digo yo. Seguro. eh, yo creo que muy poca gente Ujú, tomaría la pastilla azul. ujú. Aquí O alguna sea, gente, lo ha respondido alguna gente, ¿eh? ¿eh? Y pensándolo, ha dicho, no, no, yo el azul y ha dado sus razones. Yo no tomaría el azul Ujú. porque me va a la marcha. Que esta es otra cosa, ¿no? Claro, sí, 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 claro. ¿Eh? Hay gente ¿Para que qué estamos odia el aquí? conflicto y hay Claro, gente que le va al conflicto y a mí me va al conflicto. claro, ¿y para qué Por estamos lo aquí? tanto, Sí, sí. por lo tanto no puedo. eh, entonces, pero yo lo digo en general. Yo creo que, Ujú, o al menos en el mundo en el que yo me desarrollo ujú, y en el mundo en el que vivo, no solamente en el mundo a ver, también es cierto, yo vivo en el barrio de Gracia, que ujú, aquí todos somos activistas ujú, en poco, en mucho, ujú. que todos hemos hecho muchas cosas, desde el panadero al no sé qué, Lo ¿no? sé, lo sé. He vivido ahí. Pero yo creo que hay más gente que se han tomado la roja que no la azul. Ujú. Sí, claro, pero eso es un poco, también igual es un poco nuestro sesgo, porque yo también lo miro y digo, joder, a mi alrededor hay mucha gente que es muy despierta en general, en sus cosas, no tanto igual en la tecnología, pero en sus cosas son muy despiertos. Pero luego también está esta masa, este mainstream,
que parece como muy adoctrinada, como muy dormida. No sé si es también una parte del sesgo o... No, lo que pasa es de que hemos, los, los, eh, los indios, Ujú, tenían una manera de guerrear que al séptimo de caballería le ujú, ponía de los nervios, ujú. que era que estaban en plena batalla, decían, uy, me espera mi mujer, Y se largaban. se alargaban y al cabo de 3 horas volvían. Claro. Sistematizaban Volvían. el O sea, sistema. el modelo Sí. conflictivo occidental Ujú. es nos vemos en la plaza y nos pegamos de De hostias hostias hasta hasta que el quede final. Sí. hasta el final. El modelo de conflicto de guerra indio Es es, sistematizarlo. bueno, pues yo tengo cosas que hacer, ahora vuelvo. Y era aceptado por los otros indios. ¿Me explico? Claro, ¿Eh? claro, claro. Era aceptado por los otros indios. Entonces, yo creo que hemos de aprender, o sea, el problema es que no podemos estar toda la vida tomando la pastilla roja cada día. Ujú. También se ha ¿Eh? comentado aquí que es muy ¿Eh? estresante y muy... Es muy estresante, es muy... Entonces, yo creo que hemos de aprender Ujú, a decir, bueno, pues yo hago esto y muevo las piececitas ujú, en el conflicto que yo puedo gestionar ujú, hasta aquí. Y lógicamente, eh, imagínate que mañana acabo mi vida ujú, y yo he de escoger ujú, qué has hecho en esta vida. ujú, ¿Qué has hecho en esta vida? Has hecho muchas cosas para que gente pueda beneficiarse ujú, o has fracasado porque los grandes ideales no has cumplido ninguno. ujú. Yo creo que, yo creo que de alguna manera hemos de aprender, sobre todo el activismo, ¿eh? De la misma manera que el señor que explica chistes por la tele, ¿eh? No le puedes pedir que si te cruzas con él te cuenten chiste, Ujú, ¿eh? De la misma manera hay que dejar un margen ujú, para el crecimiento personal, ujú, claro. sobre todo, para ser débil. Ujú. No puedes ser fuerte siempre. Si no eres débil antes también para ¿Eh? levantarte. Ujú, Hay un momento en que te has de acurrucar ujú, y comentarle a la pareja ujú. ¿eh? ¿Cómo te Lo sientes? débil que eres, cómo te Claro. sientes, cómo nunca no puede ser el señor fuerte Sí, el todo héroe. el día, el héroe cada día de tu vida, porque al fin y al cabo eso también es una impostura. Qué bueno, qué sabio, Josep. Bueno, y siguiendo un poco más un poco este bagaje tuyo, hay una cosa, y es que tú eres un especialista en la gestión de conflictos. De hecho, es lo que nos contabas un poco antes, que estuviste mediando un poco con el Estado español, el tema de octubre, del tema de la independencia de Cataluña. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste esta especialización, digamos, de gestión de conflictos? Básicamente se podría decir que la especialización de gestión de conflicto Ujú, eh, consiste en atender también a las ideas e intereses de las partes y también de los que representan a estas partes. ujú, Es decir, si, por ejemplo, yo estoy negociando con una empresa un contrato y resulta que el negociador que yo tengo quiere cargarse a su gerente ujú, y la forma de cargarse a su gerente es boicotear el contrato, ujú, lógicamente yo no voy a llegar nunca a ningún acuerdo con esa empresa. ujú, ¿Eh? Entonces, a partir de aquí hay toda una serie de técnicas que lo que intentan es descubrir los diversos niveles de implicación y de intereses y de posiciones personales y estructurales en un conflicto para
poder llegar a una solución. Ujú, O, como yo hice en el tema del canon digital, ujú. porque esto es una vía de doble dirección, para agrandar el conflicto, para encontrar la solución fuera del conflicto. Muy bueno, muy bueno. Me viene como a la cabeza decir, es un poco, digamos, porque el término digamos, el término de los contratos generalmente se suelen usar términos un poco de desconfianza, ¿no? Yo cuando voy a hacer un contrato de alquiler en una casa, casi todos son cosas de, si no cumples con esto, cuidado con esto. Si no haces tal, no es un poco como ya pensando en que no se llegue a un acuerdo, qué es lo que le pasa a las partes si no lo cumplen. Y me gusta porque tú por un lado eres abogado y por el otro eres, digamos, la persona o una persona que trata de que no haya que llegar a ese extremo de dar, digamos, dinero a los abogados yendo a, digamos, a procesos jurídicos. ¿No es un poco tirarse esto piedras No, sobre el no, mismo tejado? a ver, el contrato es para cuando las cosas van mal, Claro, por eso. para cuando las cosas van mal. Pero hay mucha gente que, de la misma manera que yo te he dicho que hay mucha gente, mucha más gente de la que creemos que se ha tomado la pastilla roja, Mm. hay muchísima gente que en su educación no han, no les han enseñado a gestionarse sus propios conflictos. Sí, emocionales ¿Eh? y sociales, Entonces, total. entonces esta gente precisan de una ayuda exterior Ujú. para que les ayude a gestionar estos conflictos, sean personales, familiares, grupales, etcétera, 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 etcétera. Ujú. Entonces, eh, otra cosa es que precisamente la sociedad española Ujú. es una sociedad que nos hemos acostumbrados a ganar o perder, nunca pactar, Cainista, total, total. nunca pactar. Muy O sea, cainista. uno de los problemas que hay entre España y Cataluña es ¿eh? que España prefiere perder y que estemos fuera del país Ujú. a que Aceptar. a aceptar de Ujú. que somos diferentes Sí, total. Bueno, y necesitamos un encaje diferente. buah, es que ese ¿Eh? conflicto, llegar a un acuerdo con esas mentes, Josep, ¿Eh? Entonces, uf, es lo mismo, es decir eh, toda la independencia de Latinoamérica ujú, vino porque desde aquí no se, no se pudo gestionar ujú, porque no tenían las herramientas ujú, de gestión de, bueno, había nacido una nueva burguesía en estos países totalmente nueva. Ujú. y que esa burguesía dejaba un encaje. ¿No? Y Si saber, tú no les das encaje, se acaban claro, revolucionando. y saber federar un poco. También es esa idea de mantener ese control centralizado en Madrid y Bueno, tal. esto pasa en Madrid, se está viendo ahora qué está pasando en En París, París, total. ¿eh? Pasa en Londres, Ujú, pasa en Londres. En Londres escoge el camino de Brexit ujú. porque continúa pensando que es el ombligo del mundo. Sí, 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 sí. Y además, déjame decirte esta frase que me pareció brutal. Reino Unido, Londres, un lugar rico lleno de pobres. Es muy curioso. Eh, Es un lugar rico lleno de pobres, porque tú sales de Londres, de la City y tal, y la periferia. Pero es un poco lo que llaman aquí la España vaciada y tal. O sea, es un poco que las ciudades tienden a centralizar el capitalismo y el poder. Es la de siempre, centralización del poder. Por eso los hackers luchamos tanto a favor de la descentralización, precisamente. Entonces, sí, pero es otro tipo de ya, descentralización. pero en este caso, el sistema, digamos, político-social no sería una federación. ¿No es España un país de países que deberían estar federados, como los fueros fueron con Navarra en su época? Yo diría que más bien sería una confederación. Una confederación me sirve. Un ¿Eh? poco el modelo suizo. Sí, ¿Mm? Vale. Ujú. podría ser un modelo a importar y aquí se estudió Me mucho. gusta, me gusta. Más bien sería el modelo confederado.
Ujú. Pero claro, el modelo confederal, ¿qué pasa? Es un modelo muy chato, del poder Sí. es Ujú, muy chato. ujú. ¿Tú sabes el nombre del presidente del gobierno de Suiza No, o de no, alguno de sus ministros? no, la verdad es que no, sinceramente no. ¿Eh? No, no. Y este es el problema Ujú. de la... ¿Tú sabes cuál es la capital de Suiza? Me pones en un brete, pero me sale Suiza, Ginebra. Ginebra. Claro, sí, sí. En Ginebra. Ya he ¿Va? dudado, ya he dudado. Digo, hostia, Ya, de ya has políticos dudado. Ya has dudado. ¿El gobierno está en Ginebra? No, está. No, no, no. El gobierno suizo está en. Hostia, ¿cómo se llama, tío? No, no me acuerdo, pero sé que no está en Suiza. No, no. ¿Dónde? ¿Eh? Claro. Eh, eh, el tema es este. El Ujú. tema es este. Te veo, sí, sí, sí. El tema es este. Mientras cre- em, tengamos M. Rajoy que actúan como emperadores, Ujú. ¿eh? Ya, pero No. también nos pasa igual, Josep. No sé, la gente no sabe en general nombres de eurodiputados. No sabe en general quién es la comisaria. No ¿sabes? O sea, quiero decirte que A Europa, Ursula von der Leyen. Van der Leyen, sí, pero me ves, o sea, Europa es una supranación y mucha gente aquí cuando salen las elecciones europeas no tiene ni idea, ni de quiénes votan, ni de, dime un eurodiputado verde de los alemanes, tal, o sea, la gente no lo sabe, entonces, a ese nivel, y bien, visto lo visto, pues concederemos ¿Eh? ¿no? Tenemos el Entonces, café para todos, tenemos el café para todos. Eh, sí, pero es un proto paso hacia eso. el café para todos era mi café para todos Ah, vosotros. sí, claro, es lo que yo os dejo del café. Sí, sí, sí. ¿Eh? Claro, no es busquemos un buen café, Ujú. escojamos el café que nos hemos de tomar. Cada uno tiene su propio grano, cojamos los mejores, llevémoslos, cuidémoslos. Sí, sí, ¿Eh? claro, sí, Tú sí. tomas carajillo, el otro toma Sí, café con este leche, tiene el un otro aroma toma... así, claro, este tiene un aroma así. Esto es café para todos. Ya, ya, Y el ya, ya. café para todos es nada. Otra trama, aquella Es nada, es otra nada. trama, bueno. Vale, entonces el café para todos, este fue un poco como esa idea, ¿no? El tema de las autonomías y tal. Claro, el independentismo vio que cuando se rechazó el estatut y demás, no era lo suficiente, digamos, con el tema de la soberanía, y entonces se plantea, ¿no? Digamos, esta idea, ¿no? Entonces, digamos, de separarse un poco, ¿no? Y tal. Entonces, por otro lado está la cuestión de Europa, digamos, en el sentido de que si Cataluña da el paso de separarse de España, quiera esta o no, ¿Europa dejará a Cataluña fuera? ¿Está Europa, digamos, con todas, con España, con el gobierno de España? A ver, son varias preguntas. Ujú, Primero, yo hice un artículo desde el Partido Pirata ujú, que lo mejor para Cataluña era quedarse fuera de Europa mm, y renegociar su entrada, ujú. porque Cataluña es, por su nivel de vida, es país pagador, Sí, sí. Ujú. es país pagador. Por lo tanto, ¿Le interesa a le Europa? No sé. interesa a la Unión Europea, por lo tanto, las condiciones serán siempre más favorables Ujú. que las que tiene España en este momento. Y no está, perdóname, y no está el tema del Brexit, de ese, ¿no crees que hay ese orgullo como el Brexit de yo me salgo y ahí os quedáis, ¿no? ¿Tú crees que estaría de No, acuerdo Cataluña en salirse de esta anexión, pero volver a intentar entrar en Europa, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿el independentismo es europeísta? el independentismo es básicamente europeísta. Ujú, Es europeísta, pero el independentismo no solo es europeísta. Además, se puede entrar en Europa con muy buenas nuevas cartas. Por ujú, ejemplo, por ejemplo, eh, a pesar de lo que diga la prensa, ujú. los más interesados en la independencia de Cataluña era la India. Toma ya, ¿y esto? Me dejas loco.
Piénsalo un poco. La India, estoy pensando en Por tener un puerto logística, en el centro de Europa. eso es, estoy pensando en logística geoestratégica pura. Tener un puerto en el centro de Europa. Total, y llegar a París en un pie y Alemania y bueno, y hacia el sur. ¿Eh? Sí, sí, claro. O Siempre así. sea, la India, que es una de las potencias económicas Ujú. más emergentes que hay, Total, donde se está fabricando la mayor parte del software que estamos consumiendo, a día de hoy, correcto. donde se está fabricando la mayor parte de la gestión administrativa de Ujú. las multinacionales, donde se está fabricando la tira de cosas, Ujú. ¿eh? Estaba muy interesada en tener Sí, 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 se un entiende, pie. claro. Claro, es que ¿Eh? además es que esta ruta, digamos, la ruta fenicia, Cataluña es una clave fundamental en el El Mediterráneo. segundo país que estaba muy interesado, Ujú. ¿eh? Era China. China. Pensé Era que ibas a China. decir Rusia, porque como dijeron que había injerencia rusa. A ver, los rusos han sido desde que están los americanos los malos de la película. Ah, sí, 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 claro. Pero, Y los a hackers ver, rusos también. Sí, sí, claro. hemos de entender Sí, que sí, aquí hablamos de dinero, sí, sí. aquí hablamos de economía. Ujú. Y, y si tú eres la India y tienes la posibilidad de meter tu pie en el centro de Europa, No lo vas no aquí. gastarías el dinero que haga falta. Claro. Y China igual, ¿no? O sea, Y China China, igual, China la ves igual, claro. China claro. necesita el comercio China, encima para saltar a África y tal. O sea, es una ruta ¿eh? fundamental. Ujú. Entonces, o sea, fuera, en el caso de Cataluña, Ujú. fuera no hace tanto frío. Ya te entiendo. Muy bueno. Fuera no hace tanto. Es lo que vendían también un poco, ¿eh? Uf, ya verás cómo te vayas, qué frío. El que no era radical, el que no era un bobo de Por estos de eso la yo, Apereo. yo dije, no, no, hay que salir Ujú. Y y volver a llamar. renegociar Sí, y volver a entrar, y volver a porque llamar. las condiciones serán mucho mejores que las que tiene España en este momento. Qué bueno. ¿Sabes qué pasa? Que Europa no puede hacer ese paripé. O sea, aunque le interese, no va a hacer esa, porque sería un feo tan grande para la caterva, digamos, de Madrid, que no puede hacer eso. Bueno, Josep. la caterva de Madrid se circunscribe al círculo de la M30 los que están dentro de la M30. Por ahí también. A partir de allí estamos hablando ya de, Sí, de pero otra tienen buenos cosa. amigos, ¿eh? En la M30 está BlackRock, está una gente de Estados Unidos que también tienen mucha Lógicamente, fuerza. lógicamente, Tienen buenos amigos, ¿eh? lógicamente, pero, Claro. pero los otros tampoco son mancos, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa también? Que si abres esa puerta, tenemos País Vasco, es que España es plurinacional. País Vasco te va a decir, Oiga, tienes Galicia, tienes Ujú. otros lugares, tienes Andalucía, tienes otros lugares que van a decir. Entonces, es que no, digamos que el caso catalán es también un ejemplo, es un Es cuidado. la cuarta parte de la economía española. Sí, sí, total, total. No, no, O sea, es perder y, los dos brazos. y culturalmente, o sea, tú pregunta a la gente Barcelona es capital cultural del mundo. Yo mucha gente que he conocido del mundo que no sabría señalarte Ginebra, eh, Barcelona la conoce. Yo no te digo Cataluña entera, pero Barcelona seguro. Entonces, claro, más que Madrid. Entonces, no solo es logística, es cultura, es sociedad, también la sociedad catalana, ¿sabes? Ya te digo, no es. Yo creo que el futuro, Ujú, si nos indica algo, lo que está pasando ahora, ujú. es que ni al mejor de los guionistas, Se lo ocurre. usando todos los chapetes del mundo, hubiese podido Sí, eh, lo de ahora mismo, sí, sí. lo de ahora mismo. Brutal, ¿Eh? brutal. Entonces, el futuro de verdad no está escrito. Es irónico total. Y como que el futuro de verdad no está escrito, Ujú. no está escrito, ¿eh? O sea, Matrix no hubiese llegado a esto en la vida. Voy a explicárselo muy rápido. A la audiencia que no entiende lo que está diciendo ahora Josep, es que ahora ha habido unas elecciones en el gobierno de España, en el gobierno central, y resulta que la llave para poder, digamos, gobernar en coalición la tiene precisamente
digamos, quien representó como presidente de la Generalitat, digamos, todo este proceso y que está exiliado ahora mismo, digamos, en en Bruselas. Bruselas. ¿Vale? O sea, fijaros nuestra audiencia de fuera, qué ironía que esa llave la tiene ahora precisamente Cataluña. O sea, es lo que estaba diciendo ahora Josep, que es que ni el mejor guionista podría encontrar esto y la verdad me encanta, digamos, que haya sido así porque, bueno, ahora se empieza a ver también todas esas hipocresías, ¿no? Están hablando un poco de las amnistías y tal. Que para hacerle una amnistía fiscal a unos, bien que no se habla, pero ahora con el tema de la amnistía, pues bueno, andan dando vueltas, ya, Sí, sí, no, no, y a ya ver, ves. y, y el el problema es de que, claro, aunque sea difícil a veces Ujú, de entender, claro, yo he hablado con gente en Madrid, ujú, ¿eh? Gente normal, entre sí. comillas, Ujú. que veían justo y necesario que a esos señores catalanes fuese la Guardia Civil a pegarles hostias. Ya. Veían justo y necesario y ponderado y de esto, Muy porque loco. Lo de claro, los piolines y tal, sí, locurísimo, sí. locurísimo. Ahí una vergüenza ajena, digamos. O sea, nos miraba Europa, nos miraba el mundo. Sí, a eh, Europa no entendía. no entendía nada. ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, y el barco ese de piolín, que le llamamos los piolines porque iban en un barco de Disney, una cosa esperpéntica. O sea, o sea, increíble. O sea, el guionista Claro, aquí también. claro, porque hay mucha gente que toda su educación ha sido de que si se acaba España, se acaba el mundo. Sí, sí, uf, no, no, terrible. ¿Eh? Y hay, a ver, y hay mucha gente. O sea, no estamos hablando, hay mucha gente, a ver, por ejemplo, en Nostálgica. Madrid, Ujú. si tú eres albañil y le dicen, mira, si esto deja de ser la capital que es, tú dejarás de Te trabajar, quedas en la calle, sí. te quedarás en la calle. El otro que es más nacionalista que la puñeta. Ujú. ¿Sabes lo que...? Yo escribí un pequeño artículo hace tiempo que era la vasquización de España, del Estado español. Y yo he sido vasco, Josep, pues yo soy vasco, digamos, he vivido una época de represión estatal, digamos, gubernamental brutal. Y yo vi cómo eso se iba extrapolando. Y al catalán parecía, digamos, la catalanofobia, que estaba menos presente con la vascofobia, parece como que cogieron el foco de represión de un sitio y empezaron a cargar contra Cataluña. O sea, yo Bueno, a ver, los catalanes hemos sido siempre enormemente mal vistos, sí, pero el nivel. porque hemos sido cuando, a ver, toda el Estado, el imperio español, Ujú, ujú, el eh, imperio. siempre ha necesitado un enemigo exterior. Claro, sí. Primero fueron los judíos, Ujú. después fueron los moriscos, Los árabes, y sí. cuando acabaron los judíos y los moriscos, Ujú. ¿eh? Pues entonces habría que buscar a alguien que hablara diferente, con los Mm, catalanes. qué Con los bueno. catalanes que hablara diferente. A ver, y esto, lo que pasa es esto aquí lo tenemos más que asumido, Claro. que nosotros seremos siempre los malos de la película. Ujú, ujú, Nunca el error sea propio, ujú, sino que esto será por culpa de que los catalanes han hecho no sé qué, por culpa de los catalanes votan mal. ujú. Sí, ¿Cuántas veces has oído que los catalanes no saben votar, sí, sí, votan claro. mal? Sí, sí. ¿Eh? Montones, sí, sí. O sea, Sí. no. Y, Pero ya digo, esto es un tema muy, muy curioso ujú, porque eh, es un tema que cada vez que pasa se va viendo que va a, a ir explotando, ujú, pero también, pero también por el otro lado, ¿eh? Y hablando de los partidos políticos catalanes, ujú. hombre, yo no quiero, si llego a ser independiente, Mm. tener las mismas corrupciones que tenía el El Estado Palau, Madre. claro.
Mi estado 3%. madre, Claro. Sí, sí. espérate, era el 3% para Pujol y el 2% para Unión, Vale. que lo negociaba en el Palace de Ah, Madrid. míralo. Qué majo, con su colega Aznar. Y otra cosa, y una cosa, a ver si lo ves como una crítica, a ver si me ves. ¿No crees que el independentismo catalán se equivocó digamos, al cerrar mucho soporte que podría tener fuera diciendo generalidades? O sea, tipo de, igual había un tipo en Soria que decía, joder, pues a mí el tema catalán pues me parece interesante que se lleve un referéndum democrático. Y sin embargo, hubo por el otro lado un España nos roba, los españoles son todos unos catetos, a tomar por saco. ¿No hubo un poco ahí de, digamos, de que no se cogieron buenos aliados también dentro del propio Estado español? ¿O crees que no? A ver, si hubiese dicho lo que se hubiese dicho, Ujú, hubiese sido malentendido. ujú. O sea, no es un tema. ¿Por qué? Porque hay malentendido. O sea, hay más separadores que separatistas. Sí, sin duda. Sin ¿Eh? duda. Hay más separadores que separatistas. Entonces, hay el Estado español como tal, es un Estado acostumbrado a los autos de fe, Ujú. y a quemar gente en la plaza pública. Total. Y entonces, pues claro, lo que había que hacer con los independentistas catalanes Era era, caña era sangre y meterlo en la plaza pública y y noticias. quemarlos vivos Ujú, para que prendieran y no fueran. ujú. Y el problema es que ya no puedes quemar a la gente Claro, sí, ahora. sí, sí, sí. Bueno, de otras maneras. ¿Sabes qué pasa? A mí me preguntaron, porque yo vengo de las escuelas anarquistas, digamos. Entonces a mí, yo soy internacionalista. Y entonces a mí me decían, pero bueno, Epsilon, ¿cómo vas a defender tú, digamos, un proceso de independencia si eres internacionalista? Y eso es nacionalismo. Y yo intentaba explicar, digo, sí, sí, yo soy internacionalista en estrategia, pero en táctica, el independentismo es una buena táctica. Pues, y entonces, como cuando tú has explicado ahora, un poco para que lo entienda, incluso si me está viendo con quien debatí esto, te está diciendo el Josep, claro, yo soy independentista, pero eso no quiere decir que diga que no a Europa o a otro tipo de relaciones, porque, no sé, se puede tener otro tipo de relaciones con Andorra, con País Vasco, con Portugal, con quien No, no, quiera. ¿qué dices con Andorra con País Vasco? Ujú. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? A ver, en este momento hay una alianza fortísima de Brasil, Ah, India, China. claro, claro, sí, sí, claro, hacia el otro lado. Buah, pero es que ahí Europa no te deja salir ni de. O No, sea, es que es no. un salto Pues muy grande. esto tiene un precio. Josep, es que el salto que tú estás diciendo, o sea, no digo que no sea difícil, pero cuidado, ¿eh? Es Esto muy. tiene un precio. ¿No quieres que vaya? Tiene un precio. Fua, ya ves, vaya salto el que propones. Buenísimo, Perdona. buenísimo. Sí, Lula sí, en a Brasil, todas. India. Ujú, Sí, quienes estaban más interesados eran en ujú, entrar en Cataluña, con una Cataluña independiente, los hindúes. ujú, ujú. Pues imagínate. Cambio radical. Buah, le explota la cabeza a más de uno. Vamos a seguir un poco más. Otro tema Mm. súper interesante que contigo es brutal. Tú presentaste la demanda al Tribunal de Justicia, digamos, de la Unión Europea contra el canon digital. Entonces, aparte de darte las gracias como comunidad, nuestra audiencia y yo mismo en persona, mi pregunta es, ¿en qué punto se encuentra esto? O sea, ¿por qué sigo pagando un canon cuando me compro un disco duro? Eh, Porque la jugada es, lo han convertido en una jugada mucho más sutil. ¿Dónde está mi Tú puedes presunción? no pagar el canon, Ujú, tú puedes no pagar el canon, ¿eh? Pero en este momento lo que se hace es, el importador, te has quedado congelado de imagen. no, no, estoy aquí. Ah, Estoy aquí, estoy eh, escuchándote con. el importador, que es el problema que hay ahora, Ujú, paga el canon, ujú, y te lo suben el precio. Ah, entonces el distribuidor ha de discriminar lo que va, lo que va para profesional, para técnico, para no sé qué, ujú, y lo que iría para copia profesional. ujú, Como que ahora el canon lo bajaron mucho de precio, ujú, ¿qué pasa? Que para no pagar 5 euros, ujú.
no metes un escrito a la ventanilla digital reclamando los 5 euros. Claro, Y juegan con esto. claro, claro, Y juegan claro. con esto. Lo que pasa es que en este momento la problemática es que hay muchas empresas que han pagado canon, Ujú. que han pedido la devolución Y no son efectivas. y no se las hacen efectivas. Parece ser porque alguien ha atentado contra la caja de la ventanilla digital. ¿Qué me dices? Parece ser. ¿Qué me dices? ¿No será el dueño? ¿No será? No, 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 no. Me viene a la mente Cedro, me viene alguna gente por ahí, me vienen una serie de caras y de personajes. Entonces, Uf, como esto podría ser una un escándalo a nivel bestial, lo que están haciendo es retrasar los pagos wow. para irse recapitalizando poco a No poco. tienen Pero la claro, pasta. No tienen la pasta, qué fuerte. podríamos hablar que podríamos estar hablando de una situación de este tipo. Wow. Podríamos. Dejemos en Sí, 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 futurible. sí. Podríamos eh, y que espero que no sea por parte del Estado rescatar a este tipo de personajes, que también me la vuelo. eh, Ujú. entonces, eh, Veremos qué pasa. veremos qué pasa. Veremos qué pasa, pero lo cierto es de que en mi mesa ya hay el enfoque para varias demandas sobre de empresas, pues que les deben 70 o 80 mil euros cada una de las empresas. Brutal, brutal. ¿Eh? Entonces, al hacker Ujú, decirle que cuando vaya a la tienda a comprar ujú. Cualquier cosa que tenga memoria. cualquier cosa que tenga memoria, lo que hay que decir es, oye, no me cargues el canon Ujú, porque es un tema para, para particular, ujú, para trabajo profesional. ujú, Pero piensa que en este momento hasta los relojes que tú compras, ujú. que llevan un chip de memoria dentro, Todo el pagan tema canon. memoria. Ujú, sí, sí, lo sé, lo Pagan sé. canon. Es brutal, es brutal. Bueno, o sea, es que te podría decir miles de cosas sobre el Ice Guy, toda la trama, nos llamaba piratas, luego mira quién terminó preso, toda esta historia. Digamos que el tema de la propiedad intelectual y a ti que estás trabajando y que te gusta tanto el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a cuajar esta industria que pelea por una propiedad intelectual, que a mí, como bien decía el Didac en otra entrevista, le parece un oxímoron, propiedad e intelectual? ¿Cómo crees que puede casar la propiedad intelectual con la inteligencia artificial? Mm, no va a Difícil. casar, Ajá. va a pasar por Va a encima, pasar por encima. va a pasar por encima, Total, va a pasar por encima. total. Además, la experiencia que tenemos con Spotify y compañía Ujú. es de que mucha propiedad intelectual, pero el negocio se lo ha llevado Spotify. Sí, sin duda. Y te acuerdas, o sea, nos decían que Napster iba a acabar con la música, que el tal, ¿sabes? Que el Kazan, todo esto. Y ahí siguen. Ahora ha salido, Otra digamos. cosa es interesante es, por ejemplo, Ujú, ahora parece ser que está, está hay una finalista a uno de los premios de música más importante, ujú. que es un tema hecho por una inteligencia artificial. Sí, ujú, total. Eh, eh, no hay, Pero porque hay otro contrapunto, ¿eh? Te lo digo el dato. Hay un tipo que ya está en YouTube, que está tratando de registrar en la propiedad intelectual un montón de, eh, em, digamos, de notas, de notaciones, de pequeñas armonías, para después tirar de. O sea, también siempre habrá, va a haber del otro lado. siempre hay tipos muy inteligentes. Pero Claro. yo creo que el concepto de propiedad intelectual, como ahora lo tenemos, Ujú, yo por ejemplo como ejercicio he ujú, hecho un libro ujú.
sobre, bueno, mejor dicho, ChatGPT me está haciendo un libro sobre las mujeres más, más importantes del mundo de la informática, que son muchas. Sí, tanto. Que son muchas. Eh, eh, y, y yo soy el creador del PROM, Sí, sí, pero no soy el creador del libro. claro. Sí, sí. Tú ¿Eh? serías ¿cómo serías? Tú serías como la inspiración, digamos. O sea, tampoco lo vas a editar, bueno, lo editará otra gente. O sea, hay que decirte, ¿dónde quedas? ¿El prompter Mm, qué es? ¿eh? Claro, Entonces, aquí hay eso es. nuevas figuras, y la segunda es, eh, yo en el cole siempre suspendía dibujo, Ujú. y gracias a un prompt puedo hacer unos dibujos maravillosos. Brutales, sí. ¿Eh? Ujú, Entonces, ¿es que yo tengo la propiedad intelectual de un dibujante? Pues no, ujú, pues no, ujú, no. Yo hago un prompt, me gusta lo que sale o lo modifico, entonces esa figura del prompter, ujú, ¿eh? Va a ser una figura, bueno, que va a intervenir. Y segundo, ujú, eh, en, el, en el momento en que ChatGPT entró en GitLab, ujú, ujú, ¿eh? O sea, ahora lo que nos discutimos no es si programa o no programa. ujú. Ahora nos discutimos de si Cloud 2 programa mejor Claro. que no Sí, ChatGPT, el copilot este o el... Sí, sí. ¿eh? Ujú, Pero ya hemos dado por supuesto ujú, que ellos programan mejor y más rápido. ujú, ujú. ¿Eh? Entonces, yo creo que Más va a rápido tal haber... vez, mejor no, ¿eh? Ya te ¿Eh? digo. Mejor ya te digo yo que no. Bueno, Yo soy programador, bien, duro, hard, y bueno, todavía hay mucho que avanzar ahí. Y luego que son programas, son sistémicos, pero no son imaginativos. es lo que hemos No, dicho antes de hablando de la inteligencia artificial. Son ¿sabes? mediocres, Sí, sí, eso es. son ¿Sabes? mediocres. Es decir, si hay un programa o tres programas que hacen lo que tú estás pidiendo, seguramente te lo harán y bien. Ujú. ¿Eh? Pero Ahora, algo nuevo, si has de crear algo con un concepto nuevo filosófico, no. por ahí. Ujú. Y la otra cosa importante que hemos también de, de analizar muy bien Ujú, es de que todas las empresas que ahora lo petan de inteligencia artificial ujú, en el verano del año pasado no existían. ujú. Es verdad. Han sido creadas así. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el verano del año que viene ya tampoco existirán? Bueno, ahora se las han comprado muchos. Ostras, no sé si de OpenAI Microsoft tiene bastante por ciento, casi llegando al 50. Puede ser, Sí, pues. sí, sí, O sea, de claro, Open, pero es que están saliendo, por ejemplo, DeepMind, DeepMind. O sea, muchas lo que hacen es como YouTube mismo. Creas un poco la idea, das los primeros pasos, viene un gigante, te la compras y esa gente se retira. Eso es un poco el modelo Silicon Valley es un poco así. pero ya no es un modelo Silicon Valley, es un modelo India Valley Bueno, o India. Pakistan Valley. Sí, 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 claro. ¿Eh? Vale, vale. Entonces, el modelo India Valley o India Pakistan Valley a lo mejor ya no es ese. Ujú, ujú, A lo mejor es más. Tú desarrollas esa parte de tu camino, ujú, yo veo lo que has hecho ujú, y después yo me programo mi camino sabiendo tu experiencia. mm, ¿Eh? ujú. No te compro, no me hace Ya, falta comprarte. Yo ya veo lo que has hecho. sí, 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 claro. Uf. ¿Eh? Ya Ujú, veo lo que has hecho. Y tengo la herramienta para hacerlo. ujú. Sí, sí. Y tengo la herramienta para hacerlo. Y además es una herramienta que la hará de cero Ujú. y por lo tanto no te rendiré la pleitesía de la propiedad intelectual. Wow. Wow, pues es un modelo bastante perverso también, ¿eh, Josep? Bueno, pero a ver, no estamos aquí para decir si el modelo es perverso o no es perverso, sino No, no, para no. saber dónde poner el otro pie. Sí, 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 sí. Porque claro, si a mí me dicen
en el mes de marzo, y esto que estamos en septiembre, Ujú. que yo programaría cosas, programaría bichos Sí, o entrenaría o como se le llame en inteligencia artificial, sí. que hubiese dicho que estaba, Estás loco, ¿eh? Sí, sí. que Ciencia estaba loco, ficción. ¿no? Sí, sí. Sí, que estaba loco. Ujú. Y en 4 meses, bueno, pues no es que sepa lo que pueda saber un matemático, Ujú. pero me defiendo, Ujú. pero me defiendo, pero me defiendo y bueno, y puedo aplicar la inteligencia artificial a las cosas que conozco de la vida. Bueno, ya hemos hablado un poco del canon, vamos a seguir un poco también con las inteligencias artificiales. Y hay una cosa que quería preguntarte. Ahora Estados Unidos, por ejemplo, se está planteando el hecho de que jueces sean inteligencias artificiales. ¿Tú qué opinas de que la judicatura pueda ser manejada por este tipo de entidades? Ya hay una denuncia porque la Fiscalía está usando inteligencias artificiales ¿Mm? en sus escritos a los juzgados. Buah, ya llegará. Ya hay una denuncia hecha sobre esto. O sea, a ver, yo te diría de que el, el problema de España, Ujú, que es grave, en otros países no lo es tanto, ujú. que es que la justicia es lenta, cara y mala. Total. ¿Eh? Entonces, además, Y corrupta, ¿eh? Para los robagallinas. Se te ha olvidado también un término. y además parcial a favor del poder. Claro. Parcial a favor del poder. Entonces, ya hace tiempo, uno de los elementos de la resolución alternativa de conflictos eran los conflictos simulados, es decir, las compañías, las aerolíneas, Ujú. ¿verdad que no tienes ningún conocimiento de ningún pleito de aerolíneas unas contra otras? ¿Por qué? La verdad es que no. Porque tienen mecanismos de resolución alternativa de conflictos Ujú, y entre otras cosas hay los conflictos simulados, es decir, tú simulas el conflicto delante de unos especialistas ujú, y ellos te rellenan una cartilita y dicen, mire, este señor tiene el 70% de ganar con estas argumentaciones y el 30% de perder porque ha utilizado estas otras argumentaciones. Pero ujú. esto ya existía hace 20 años. Wow, pero esto es una especie de justicia paralela. Hostia, Bueno, es legal, igual, bueno, claro, es una resolución de conflictos, sí, claro. Pero, joder. ¿eh? Entonces ya todos estos mecanismos Ujú. ya Ya existían. existen. Ujú, Lo que están haciendo los programas de gestión de despacho que tienen los despachos americanos ujú, es que le meten el proceso ujú. y le dicen las posibilidades de ganar que tienen. Perfecto, esto me viene perfecto para esta pregunta que quería hacerte. Entonces, bueno, que haya jueces informáticos, pues la verdad no sorprende. Pero siempre entonces estaríamos en el caso puntual, Ujú, es decir, tendrán una solución justa conforme al uso hasta ahora, ujú. nunca una situación creativa. No un precedente. Claro, Ujú, en el momento en que se presenta una demanda, que hay un mono que pinta, y si ese mono tiene propiedad intelectual o es de su dueño o no es de nadie, ujú, este caso no ha entrado nunca ujú, en un pleito y por lo ujú, tanto la inteligencia artificial se colapsaría. ujú. Sí, sí. Se colapsaría. Y por lo tanto habrá de ser alguien que cree. Pero el divorcio de Margarita con Miguel, Sistémico. que no tienen hijos Ujú, y que cada uno tiene su sueldo y que lo único que hay a repartir es el piso, ujú. o como en un pleito que yo tuve, el Scalextric, que una batalla tremenda. Claro, Nostálgica. el Scalextric ocupaba una habitación del Claro, piso. es nostalgia también Eh, ahí, ¿eh? Yo ahí también a tope.
con todo. ¿eh? ¿eh? Entonces iban, o que se pelean por el perrito Sí, algún tipo de custodia. Ujú. de los dos, pues hombre, esto que lo puede hacer una máquina. Aquí te voy a una gran duda que yo se la planteé, para mí es un dilema filosófico, creo que ya la has contestado, pero bueno, te la voy a hacer tal cual, y es, ¿aceptarías o aceptaríamos como sociedad un juez máquina que tiene un 99% de acierto y un 1% de equivocarse y mandar a alguien inocente a la cárcel? ¿Aceptarías un sistema así? ¿O Si prefieres? ese sistema permitiese apelación, sí, Ujú. O sea, siempre con la capacidad de apelación, sin problema. sin problema. Ujú. Muy bueno, muy bueno. ¿eh? Ujú. El problema es lo mismo que hemos dicho antes Sí, cuando he dicho que hacía claro, por eso creo que que la las... vida es mucho más rica Ujú. de lo que puede ir metida En un en la dataset. caja de memoria Ujú. de una. Entonces, siempre has de dejar el margen, pero cuando yo empecé en los 80 en eso de la informática jurídica y todo esto, Ujú. ¿eh? En aquel momento no la llamábamos inteligencias artificiales, Era estadística. ¿eh? ¿eh? ¿Y qué vendían los informáticos a Ujú. los juzgados? Vendían un tratamiento de texto con un reloj. Ujú. Ujú. Tiempo, ¿eh? sí, te ahorro ¿eh? tiempo. Entonces, el reloj, cuando pasaban 7 días, emitía el papel. Ujú. Y a los 5 días más tarde emitía el papel de no sé qué. Ujú. La secretaria ponía no sé qué. Y la segunda Ujú. es, ¿tú te crees que las sentencias normales las pone el juez? Las pone Mm, la secretaria que hay ya, claro. allí. Sí, 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 ¿eh? sí, claro, sí, 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 El sí. juez le dice, mira, esto va a ir por ahí. Sí, sí. Tira tú, escribe tú. Tira, escribe tú y el juez, Ujú. pues esto ya lo Dicta puede hacer. sentencia, de hecho es dicta sentencia, o sea, el propio lenguaje ¿eh? lo... Ujú. ¿eh? Entonces, para eso que lo haga la inteligencia artificial, que al menos no cometerá faltas de ortografía. Qué bueno, qué bueno. Y aquí, bueno, es que contigo, ya te digo, mil temas, te voy a llevar a otro. Antes criticabas un poco, hemos hablado del 15M y te he visto ahí como que no te ha dado, digamos que ha sido algo crítico un poco y sin embargo, curiosamente, eres el productor del documental de los indignados. Sí, Entonces, porque era muy importante en aquel momento hacer una fotografía de lo que estaba pasando. ujú, ujú, Porque no sé, a ver, todas las fotografías que se iban haciendo eran sesgadas. parciales y desde fuera. Ujú, claro. Y entonces era importante hacer una fotografía desde dentro, que tuviese voz Ujú, la gente desde dentro. ujú, Era básicamente, consideré que me había de gastar unos pocos de mis ahorros ujú, en hacer esto ujú, porque hacía falta la fotografía desde dentro. ujú. La fotografía desde dentro. Vale, y aquí te voy a hacer una pregunta. Contigo ya hemos visto un poco, hemos hablado bastante de política y te voy a volver a hablar otro poco de política. ¿Tú crees que Podemos, digamos, se aprovechó un poco de este movimiento 15M para saltar a la política? Antes has hablado un poco de eso, de esa, de tal. ¿Tú crees que esto fue así? ¿O que, digamos, que el salto cuando ya no quedaba más, digamos, más que hacer en la calle era realmente irse a la política, era saltar al plano político? Había, por decirlo de alguna manera, indiscutiblemente Podemos se aprovechó del 15M, Ujú, ¿eh? Pero eran justamente aquellos ujú, que no tenían la formación porque querían saltar. ujú. Por lo tanto, a ver, Es que muchos venían de política, traidores, venían de traidores no izquierda. son, sino sencillamente hicieron su máster Ujú. y saltaron a la política como Podemos. Pero estaban Otra muchos cosa, en Izquierda otra Unida, cosa ¿no? es, otra cosa es que eh, Podemos podía ser, tenía la capacidad de poderse mantener outsider Ujú. y esa gente decidió entrar dentro del sistema. Total, Yo creo que ese fue el gran error total. de
decir, no, 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 si me está bien, háganme ustedes de políticos, que yo ya les daré caña. Hombre, entró con todo esto de la casta y todo eso. Esto resonaba muy bien. Entonces yo creo que pensaron que podían Conquistar el cielo. como decía un amigo mío, entraron en el Palacio de Invierno, pero se quedaron en la cocina. Sí, total. ¿eh? Total. Donde estaba la comida. Y no se pasó de ahí. A ver, y no se aprovechó la capacidad de terremoto que tenía, que a lo mejor, a ver, También les yo lo que, coartaron también bastante, ¿eh? a lo mejor, a ver, no les cortaron. Todo el mundo se les puso en contra. Todo el mundo, total. Todo el mundo se les puso en contra. Económico, Los machacaron de todas las maneras posibles. sin duda. Porque era una seta que había salido, una Incómoda. seta que era absolutamente incómoda. Ujú. Pero yo creo que aquí a mucha gente de Podemos Ujú. le puso el personalismo y Total. le puso una cosa tan humana de que lo que decía Indiana Jones Ujú. en una de sus películas, todos se han perdido menos yo. Claro, Y tiro para adelante. Y yo claro. soy la que... Y el Ujú. caso más conocido es el de una vecina mía, Ujú. que se llama Ada Colau, que Ujú. vive en mi misma calle, Sí. a 300 metros de aquí, 300 metros de aquí, que no concibió, lo que hacía lo hacía tan bien, que Ujú. no concibió que a la gente le pegaría una patada. Ujú. Y el otro día hablando y pues viéndola de esto, Sí, está en este momento enfadada con el mundo. sí, sí, sí. Yo la conocí, Enfadada. ¿eh? La conocí el tema de la PA, de la V de vivienda Sí. y todo eso, cuando era activista de calle, de movimiento social, y, y dije, jo, suerte, suerte porque te vas a meter en un mundo, Ada, uf, A ver, yo estuve en Madrid el día que le dieron la Unión Europea, le dio un premio. sí, ujú. Yo estuve en Madrid Alcaldesa de y fue de Barcelona. las pocas personas que estuvo allí porque me pagué mi viaje Ujú. Para estar con ella, qué bueno, tío. para estar allí presente. Muy Para bueno. estar allí presente. ¿eh? Y allí ya, ya parecía un profeta más que otra cosa. Ah, sí, es ¿eh? que, claro. Entonces, pues, esta es el gran error que cometieron la gente de Podemos. Yo te voy a decir, este es el gran error de todas las izquierdas. Te lo digo así de claro. El tema de quedarte. No, no, no. Hay que entrar y salir, hay que rotar, Mm, hay que deshacerse, hay que volverse a rehacer. Te lo digo porque al final lo que me he dado cuenta es que sí, entran a poder y ¿qué hace la derecha? La derecha copa lo importante, la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, y a la izquierda le deja cosas. Tú vas a hablar de feminismo, de, ¿sabes? De 4 cosas, digamos así. Y les da como una cuota para que parezca que hay cierta, digamos, debate, pero en realidad lo importante, la ley Mordaza, no la han tocado. La ley Mordaza ahí sigue. Y luego temas como la vivienda, la precariedad, digamos laboral, sí, suben un poco el salario mínimo, pero a ver, o sea, quiero decir, y esto es de siempre, Josep, esto no es de mm, ahora, siempre que ha tocado la izquierda un mm, poco del poder, la acaban mm. llevando ahí. No sé si tú lo ves así también. Bueno, yo ya estoy en otra fase. Ya, claro, sí, sí, lo sé, Yo estoy en otra fase. Yo estoy ahora en la fase te de, veo. teniendo la idea que tengo, Ujú. a mí ahora me tocaría ser de derechas. Sí, Y claro. no puedo serlo. Claro, sí, sí, sí. Es una putada. Ujú. Sí, sí. Ahora me tocará a mí Sí, sí. criticar desde las derechas, Con el puro ahí. ser conservador, y no puedo serlo. Y esto es una frustración, Ujú, ujú. porque Clemenceau decía que Ah. desgraciado aquel que a los 19 años no es anarquista y a Mm. los 50 conservador. Corredor, sí. ¿eh? Entonces, a nosotros, y digo a nosotros porque no soy solo yo, Ujú. nos ha tocado
a los casi 70 continuar siendo anarquistas. Sí, ¿sabes quién hizo el camino contrario? Bestringe, uno de los fundadores de Podemos, que estuvo en la fundación de Alianza Popular, para que entiendan los de fuera, de la derecha más derecha, No, y, no, sí, conozco, y luego, el personaje, por eso te digo, que conozco el personaje y ese es conozco el camino al revés, de joven era muy de y derecha. ahora, su hija es Sí, un autocargo del gobierno socialista claro, por eso te dentro digo, de, dentro de Podemos. algunos No, hicieron un camino bastante extraño. Vamos a seguir un poco con la política, porque tú además has sido cabeza de lista del Partido Pirata de Cataluña. ¿Qué tal va Aquí tengo dos preguntas. ¿Qué tal va el proyecto del Partido Pirata en Cataluña? Y si funciona bien la federación o confederación con el Partido Pirata Europeo, digamos, si el Partido Pirata, digamos, hmm. sigue en pie. A ver, en Cataluña, el problema del Partido Pirata Ujú. es que no hay ni un parado en sus filas. Mm, Es Es gente. decir, Ujú, cuando yo decía, el Partido Pirata en un momento determinado tenía 1000 afiliados, 1000 de afiliados, ujú, y ni un parado. ujú. ¿Te refieres a que está aburguesado? Dicho así. No, 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 no. Vale, ¿a qué te refieres? Me refiero a que todos trabajaban y Ajá. por lo tanto, no podías llamar al partido antes de las 8 de la noche porque todo el mundo estaba en el curro. Claro, claro. Sí, sí. ¿Eh? Es decir, no era un partido Full time, ¿no? para emplear gente, Ujú. Como el sueco, claro. Ujú. sino que era un partido de gente que ya estaba empleada. ¿Se entiende? Y el segundo Perfecto. gran problema del Partido Pirata es que además todos estaban empleados con sueldos medios altos. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que tú no te vas de concejal del Ayuntamiento de San Adrià de Besós ¿eh? A cobrar 1.200 euros, A pelearte allí con toda a la... pelearte con todo, cuando como programador ganas 3.000. Se entiende perfectísimamente. O como profesor de universidad. Hay muchos profesores de universidad Ujú, en el Partido Pirata Catalán. ujú, ¿eh? Un señor que es profesor de informática de la Pompeu, ujú, le dices, mira, has de dejar de ser profesor de informática de la Pompeu, que ganas tanto, más los dictámenes, más ujú, de los ujú, peritajes, y te vas a tanto, ujú, y te vas a ganar 1.800 euros ujú. de concejala, no sé qué Sí, vea. sí. Y encima la labor esa también de tener que hablar con el resto de fuerzas que, bueno, que no Bueno, cono- no, 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 pero esto sí, el problema es que lo que muchos decían, yo no le puedo decir a mi mujer nos que vamos a otro lado. voy a pasar de 4.000 a 1.200 euros Ujú. por el hecho de ser concejal. Sí, sí, claro. ¿eh? Entonces, pues el gran y esto ha sido la gran déficit de aportación a Ujú, las candidaturas de izquierda de los piratas. ujú, Cuando le decías, bueno, vale, vas a la candidatura. Y pues le dice, bueno, voy a la candidatura, pero pues yo dimito, ¿eh? Yo me ujú, voy, ¿eh? ujú, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, yo no cambiaré. Mira, eh, hay un chaval que es, ahora creo que hay 3 o 4 concejales del Partido Pirata en Cataluña, Qué una cosa bueno, así, qué bien. ¿eh? Pero el que ahora lidera el Partido Pirata, Ujú, eh, era un chico que era concejal en Igualada. ujú, Claro, ahora es jefe de equipo en una multinacional. ujú. La segunda es catedrática de física nuclear en la Universidad Autónoma. Toma ya. ¿eh? Claro, Claro. una tía que está acostumbrada como catedrática de esto a desarrollar proyectos Ujú. de física nuclear en el aquel El círculo que CERN. hay, el Sí, CERN y todo esto, que va al CERN 3 días por semana, sí. le dices, mira, Siéntate tú aquí.
siéntate aquí, aguanta cabronadas Claro. y además, Insultos, bajezas, lenguaje. Sí, sí. otra cosa es que hayamos tomado de alguna manera esa postura, que en esto hay muy buena relación con los piratas, los parlamentarios, Ujú, con los piratas internacionales, ujú. ¿eh? Y entonces haya una relación fácil y cómoda, Sí, táctica también. sobre todo, porque todos hablan inglés bien, Ujú, todos son gente con mucho coco. claro. ¿eh? Eh, ahora, no les pidas, que te hagan ni tan siquiera de diputado, Ujú, ujú. ni tan siquiera de O diputado. sea, es más intelectual, más táctico, Es más más una lobby, herramienta. es más una herramienta de Ujú, lobby que ujú. no Un partido al uso un tradicional. partido al uso tradicional. Primero, porque no somos muchos. Segundo, porque la experiencia es, claro, el partido tenía 2 jubilados, 2, ¿eh? Y los dos andaban dando conferencias por el mundo sobre economía. ¿Qué vas a hacer? Buenísimo, tío. O sea, no puedes ponerlo en la puerta a este señor Claro, del partido como un jubilado que va allí a pasar las horas. ¿eh? claro. El de Hospitalet, su hijo lleva un proyecto de protección de las tortugas en Cabo Verde y Toma de ya. los tiburones, pagado por unas fundaciones alemanas a este tío que está en Cabo Verde, Sí. analizando Sí, las luchando por una tortugas, causa y tal. Sí. le vas a decir que se va a ir al ayuntamiento de Hospitalet a decirle que es corrupta la alcaldesa, que le Buah. den por culo a la alcaldesa. Ya, pero es que, claro, se entiende perfectamente, pero es que esta es un poco la gran lacra de la política, que al final se ve un poco con los políticos del Estado español. Al final, los más mediocres, sobre todo en concejalías, ¿eh? Los más mediocres son los que acaban en política porque no rascan otro palo, Otra cosa es ¿sabes? Me que viene el de... además, Sí, sí. que además eh, haya que hacer, a nivel de la Unión Europea, haya que hacer un gran Ujú. replanteamiento de los paniaguaos de la política. Buah. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A mí, dicho por un socialista de cierto nivel, Ujú, cuando le propusieron a OPP suprimir el Senado, ujú. el del PP le dijo a Es ¿y elefante. dónde vamos a meter toda esta gente? Claro, ¿dónde metemos los elefantes? ¿Eh? Claro. Entonces, claro, piensa que el 85% de las leyes que en este momento Ujú, nos mueven a todos nosotros ujú, eh, se genera en Bruselas. ujú, ujú, 85. ujú, ¿Mm? Por lo tanto, por el 15% que queda, ujú, nos hemos de pelear entre el Congreso español ujú. más el Senado, Senado. pero resulta que muchas de las competencias que se atribuye el Congreso y el Senado Están transferidas a las autonomías. están transferidas, por un lado, a la Unión Europea y por el otro Ahora. lado es decir, Ujú, el problema de Cataluña ujú. también hay que entenderlo como una lucha de una clase funcionarial por sobrevivir, la del Buenísimo. Estado, Centralizado. el del Estado central, porque no tiene competencias. Y Claro. como no se puede meter con el primo de Zumosol, que es la Unión Europea, porque es el que tiene las llaves de la Ujú, caja, ujú. pues se mete con los más pequeños, que son los que están debajo. Claro. Y Y los alargará. que están debajo se meten con los ayuntamientos. Claro. Y alargará el conflicto lo máximo posible porque le conviene mientras esté Exactamente, bien sentado. exactamente. ¿Eh? ¿Se Tú has de entiende? pensar, tú has de pensar que cuando se plantea la Constitución Ujú. no se piensa en la Unión Europea, No, no. aunque estamos a la puerta, no Sí, sé. pronto. Entonces, imagínate que tú tienes una pecera Ujú. que hay y tú metes abajo un tercio de caramelos de color verde.
Ujú, El medio metes otro tercio de caramelos de color naranja ujú, y otro tercio de caramelos de color rojo arriba. ujú. Municipal, autonómico República Nacional. y Estado central. Nacional. Pero viene la Unión Europea y como que el Estado necesita pasta, Claro. la Unión Europea dice, vale, muy bien, pero cada vez que te dé pasta, coger un zarpazo de caramelos. Mm, Primera pregunta, qué bien ¿de explicado. dónde coge los caramelos? Los primeros zarpazos, De arriba, de arriba, que es donde está, claro. ¿eh? Y va cogiendo zarpazos. Y en este momento, de todos los caramelos, Ajá, solo queda el 15%. ujú, vale. O sea, de una pecera así, queda un tarro así. Sí, Pero resulta que no hemos modificado las administraciones públicas. no. Y por lo tanto, aquí hay una lucha de los que manejaban los caramelos rojos Mm, para poder manejar hacia abajo, claro, claro, porque no se pueden buenísimo. meter con el de arriba. Qué bien explicado. Muy bien explicado. Bueno, ya veis que es un auténtico placer hablar con Josep de lo que sea. Vámonos entonces un poco ahora al bloque de ciencia. La pregunta aquí sería, ¿qué es para ti la ciencia? La continuación de la vida. Ujú. Bueno, No está incardinada en lo que nosotros vivimos. No existiríamos sin ciencia y la ciencia no existiría sin nosotros. buenísimo, buenísimo. ¿Y consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Yo te diría que en los últimos años sí, Mm, porque han sido los que han tenido dinero para investigar. ujú. O sea, es una ¿Eh? cuestión monetaria, capitalista y tal. Ya está, es decir, el primer ordenador se usa en el desembarco de Anzio en Italia para hacer el cálculo de trayectoria de los Balística. acorazados americanos Ujú, para poder hacer Anzio. Y el primer IBM fue uno de los principales proveedores americanos del gobierno nazi. ujú. ¿Eh? Total, Con, total. con IBM se gestionaban los campos de concentración. Wow, wow. Vaya dato, vaya dato. Y aquí, un poco ahí, vaya dato, ¿eh? A la audiencia, echad un vistazo a lo que acaba de decir y por favor, indagad. ¿Qué científico o científica destacarías por sus descubrimientos? Más que como estrella del rock, es un poco para que la gente indague y tire de hilos. ¿Hay alguien por ahí? No sé, por ejemplo, ¿eh? Eh, me encanta la figura que yo creo que es una figura que no recibió, ahora empieza a recibir reconocimiento, pero no recibió, Ada Lovelace, Ah, lo sabía. Ada Lovelace, por supuesto, la primera programadora. la primera programadora, Ujú, la hija de Lord Byron, claro, ¿eh? Una tía científica brutal. brutal, pero claro, científica porque tuvo un marido que la dejó ser científica Ujú, y porque tenía la pasta suficiente ujú, para poder vivir siendo claro. científica. Vaya época le tocó. Sí, sí, Y vaya para época. poderse cartear con Babbage. Claro, claro, claro. Sí, sí, Pero yo creo que es yo creo que es una figura, yo creo que es una figura que representa el, ella es la primera que cambió la concepción de la mujer que podía ser científica. buenísimo, Eh, eh. buenísimo. Si no, nos habríamos de ir a figuras ya de la antigüedad. Curie, ¿Eh? Madame Curie. No, Madame Curie es posterior a Ujú. Lovelace. Vale, tú dices más atrás. Más Ujú. atrás, más atrás, a esa figura de Hipatia de la biblioteca de Tendría. Alejandría. Ujú. eh, eh, Qué bueno. pero bueno, yo creo que el cambio real, es decir, eh, la mecha se encendió con Ada Lovelace. Buenísimo. ¿Eh?
buenísimo. Y también un poco en esta línea te preguntaría, ¿cuál es para ti uno de los mayores avances de la humanidad? ¿Cuál destacarías desde cuando tú quieras hasta hoy? Ahora te reirás, A ver, ahora te reirás. El jabón lagarto ¿pero qué me dices? y la bombona de butano. Sí, sí. ¿Pero qué me dices? Me dejas loco. A ver, jabón lagarto, o sea, el uso de la glicerina como higiénico, como sanitario, es lo primero que me viene a la A cabeza. ver, Y a luego el tema ver, de las presiones, las bombonas. en el momento, a partir de la década de los 40, Ujú. que la gente se acostumbró A lavarse las a manos. lavar, Bien, no he ido mal. subió 10 años la esperanza de vida Sí, de golpe. tan fácil como lavarse las manos. Sí, sí. Subió la 10 años. Y Espera, la espera, bomba, déjame, la bombona, déjame. La primera más o menos la he acertado, ¿no? ¿Me la aceptas, Josep? sí, Vale, y la segunda, la bombona de butano. La bombona de butano, has dicho. sí. La bombona de Estoy butano. hablando en clave española, ¿eh? Sí, sí, O sí, la sea, bombona de butano. La bombona de butano porque te permite llevar se energía. acabaron los braseros Ah, amigo, y que se moría la gente ahogada por los en gases y tal. monóxido de carbono, Sí, 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 muy bueno. ¿eh? Y Ujú. permitía calentar las habitaciones, Claro, que antes solo te calentaban los pies. claro, y llegar a lo rural y a todos los Y, lados. Ujú. y la bombona o sea, la bombona de betanos permitió que los viejos no se nos murieran en Mierda. invierno, Oh, qué bueno. Buenísimos, muy ¿eh? buenos. O Ujú. sea, son dos, Detalles. dos conceptos estúpidos Ujú. que aumentaron 20 años la esperanza de vida de Sí, los españoles de golpe. sí, sí. Yo aquí dije uno que también puede sonar estúpido, pero es el calzado, el hecho de taparte los pies. Que esto cambió la manera de erguirse, cambió la manera en que la sangre Sí. circula y tal. O sea, esos pequeños cambios que parecen tontos, digamos, pero que es Ah, que o sea, mejoran la vida además, de miles por de ejemplo, personas. Ujú, aquí en Barcelona, a principios del siglo XVIII, ujú, ¿eh? Porque una de las castigadas por el felipismo fue la ciudad de Barcelona. ujú. La esperanza de vida dentro de Barcelona era de 30 años. Guau, bajísima. Felipismo hablas de Felipe II. Felipe V. Felipe V, hostia, Felipe V ya, ya. piensa que, por ejemplo, aquí en Cataluña, 30 años, tío. hasta 1900, 1850, los 60 casi, Ujú. ¿eh? El cuchillo de cortar el pan había de estar atado con una cadena a la mesa Guau, para que la gente no se lo pudiera llevar, guau. Sí, 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 sí. ¿eh? O Ajá. sea, Sí, sí, entonces el nivel. Barcelona hace dos cosas en una década. Una, tira las murallas del suelo, ¿Se ensancha? ¿El se ensanche? ensancha Ujú. y crea el clavegueram, la, la, la red de alcantarillas. Correcto. Ujú, ¿Eh? ujú. Y, son, y la esperanza de vida de los barceloneses subió 20 años de golpe. Buah, brutal, ¿Eh? brutal. ¿Por qué? Porque pasaron de vivir tres familias en una habitación Ujú. a que la gente pudiera salir Claro, a lo que ahora es de- el Paseo de Gracia deshacinarse, claro. y montar una cabañita allí. Sí, sí, y las enfermedades y las ratas y todo, Eh, claro, sí, sí. la burguesía impulsó toda la red de alcantarillado Ujú. y claro, cuando la mierda no va a la vista, sino que va ya Ujú. Sí, sí, lejos, eh, sí. Se saca. lejos del mar o que en el momento era el mar, Ujú, pues la gente dejó de morirse. ujú. Así, Buenísimo, la gente dejó de morirse. buenísimo. Y más en una sociedad, la del siglo XIX, que a diferencia del resto de España, sí hubo revolución industrial en Cataluña. Ujú. La textil y Pero todo aquello. claro, pero claro, la revolución industrial en Cataluña, y por eso la gran tradición, y en el barrio de Gracia, la gran tradición de lucha obrera que tiene, Ujú. es
porque en Inglaterra Ujú. se hizo revolución industrial porque se tenía carbón. Claro. En Alemania se hizo la revolución industrial Acero. porque se tenía hierro, Eso, acero. O sea, sí, ya pero casi. aquí no había ni carbón ni hierro. Ujú, ujú. La revolución industrial se hizo con la miseria de los trabajadores, Sí, 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 explotando a los trabajadores. sí, Y sí. por eso el anarquismo De to- continúa siendo Tan tan, fuerte, claro. tan fuerte en Cataluña. Bueno, qué bien explicado. Buenísimo, la raíz esta, ¿no? Me viene ¿Eh? ahí, bueno, pues es que el movimiento anarquista, bueno, hubo una época, digamos, que el mundo miraba a Cataluña. La primera ministra que tuvo la República Española Española, y un estado en la Unión Europea fue Federica Montseny, Federica Montseny, anarquista anarquista, de mi barrio. sí, sí, de FAE. Sí, Mm, sí, 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 sí. Claro, o sea, es que esa historia, por favor, nuestra audiencia más joven, esta historia tenéis que conocerla, ¿vale? Es una historia ¿eh? porque así se entiende también dónde estamos ahora con Cataluña, Mm. dónde estamos ahora con todo. Echad un Y, poco el hilo para atrás. No hace falta ser de allí, que yo soy y, vasco. y otra cosa que poca gente sabe, es que el barrio de Gracia era tan anarquista Ujú. que en el periodo de la Guerra Civil, ¿eh? el, Hizo un se auto eh, no, ¿cómo se llamaba el idioma? El el Esperanto fue Esperanto idioma oficial oficial. En Cataluña. Buah, toma ya, ¿Eh? toma ya. Otro dato de esos brutales. ¿Eh? Sí, sí, además esa idea del Esperanto, que bueno, pues yo qué sé, ¿Eh? la Unión Europea no le interesa, por lo que sea. No, no le interesa porque ya tiene el inglés. Claro. Ujú, Ya lo han dicho. ujú. El idioma franco es el inglés y Y hablaremos el inglés franco, que no es el inglés ya que de es Inglaterra ni es Terra el inglés de de americano. Estados Unidos, Ujú. el inglés franco. Vale, voy a llevarte ahora a una cuestión que también es filosófica, un poco para ver qué opinas, que cierra un poco este bloque, y es hasta qué punto tú consideras que podamos estar viviendo en una realidad simulada. En Anaxa- Matrix, en Claro, no, Matrix. y no, no, siempre Matrix, pero bueno, Anaxarco, por ejemplo, o sea, Nietzsche. Siempre nos llevamos a Matrix, pero tú que eres un hombre leído, te llevo más atrás. Anaxarco, Oh, Nietzsche. eso que soy un hombre Bueno, pero leído. quiero decirte que te van a servir, o sea, que sí, que Matrix, ¿vale? Pero que Matrix es un tipo de realidad simulada en la cual la mente está separada del cuerpo. Pero Nietzsche nos hablaba también, Platón, la caverna de Platón, Anaxarco, el vuelo de la mariposa, o sea, hay como muchos otros muy atrás antes de Matrix que hablaban de esto. Lo digo por también reivindicar un A poco ver, a ver, los a estoicos, ver. los escépticos. La idea de Platón de que nosotros nos imaginamos Eh, a partir de las sombras un mundo, por aquí. un mundo, eh, yo creo que aplicando la teoría de la navaja de Ockham, lo, el mundo es el mismo, Ujú. lo único que tenemos es perspectivas diferentes. Ujú. O sea, eres de la idea un poco de. Yo aquí mencionaba a Castañeda, a Carlos Castañeda, la idea de que es la percepción, es el sensor y el órgano Sí, lo que genera la realidad y no sí, al revés. sí. O sea, o sea, Es relativo, relativísimo todo. eh, si esta entrevista Ujú, en la cual yo me muevo y hago unos gestos, todo esto, ujú, la escucha un ciego, ujú, entenderá cosas ujú, que una persona que ve no ha entendido, ujú, porque el punto de vista no es el mismo. ujú, Yo iría por aquí. ujú. O sea, eh, no me líes con más realidades que con una que tenemos, nos basta, nos sobra y nos abruma. Ya te digo, ya te digo. Me iba a venir, como decía, que lo usaba para otra cosa, Groucho Marx, y si no te gusta mi realidad, no te preocupes, que tengo otras. Mm. Bueno, y siguiendo un poco, hemos hablado de muchas cosas y hay una que tengo especial interés en saber qué opinas, y es el tema del cambio climático, que yo prefiero llamarle emergencia climática. ¿Tú crees que esto es realidad o crees que esto es una ficción? A ver.
yo creo que esta es una de las cosas de las cuales mi generación se va a morir teniéndose que arrepentir Oh, de no haber valorado, de no haber valorado no lo que hacía ahora, ujú. sino lo que hacía hace 20 años. Antes. Qué bueno Lo lo que que hace acabas de 20 decir. años, 20 años. Pero tenemos lo que tenemos. Es decir, esta es una de los pasivos que dejaremos a la próxima generación. Ujú, Otra cosa es que no sé si la próxima generación sabrá gestionarlo. ujú, Pero este ya es otro problema. Este es otro problema. Nosotros, en algunas cosas, hemos mejorado mucho. Bueno, estamos hablando de ello ahora mismo. En algunas cosas Yo soy de otra generación. hemos mejorado mucho. Decir, es decir, nunca, nunca los españoles, y hablo en sentido general, pero también se podría Ujú, aplicar a mucha gente, ujú, ha vivido más tiempo y mejor. ujú. Por lo tanto, no lo hemos hecho mal del todo, No, no, está bien. no lo hemos hecho mal del todo, pero eh, Quemando velas en del las futuro. cosas, en las cosas importantes, en las cosas importantes no hemos tenido visión de futuro. Joder, la vivienda. Joder, es que a nosotros nos ha quedado un legado también. No, no, o sea, cada uno hace lo que puede también en su época y tal, ¿eh? ¿Sabes? Te quiero decir, y hay casos y tal. Sí, Pero lo que acabas de decir es tan bello. O sea, el hecho de que digas, porque pensé que me ibas a ir por otro derrotero, ¿sabes? No, 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 no por conocerte, sino porque en tu generación he visto cierto, bueno, ¿sabes? A ver, se hizo lo que se pudo y ya el siguiente lo arreglará. Y sin embargo, me parece tan bello que digas, es uno de esos deberes que dejamos ahí. ¿Qué te puedo decir aquí, Josep? Que supongo que yo, cuando ya llegue más adelante, piense lo mismo de otras cosas. ¿Sabes? De decir, pues pude haber hecho esto mejor. Lo que sí que quiero sacar a relucir es que estamos hablando de ello, de que también vuestra generación, por un lado, nos enseñó también a darnos cuenta de lo que podría pasar. Y aquí estamos, hablando de una emergencia. O sea que, si te sirve un poco, yo te quiero dejar esta otra parte positiva o devolverte lo positivo con esto. Y aquí, mm. no sé si quieres comentar algo más del tema de la emergencia climática. Yo creo que, Yo creo... y asumido el fracaso estrepitoso Ujú, que hemos tenido como sociedad mundial, el concepto de emergencia climática, ujú. ¿eh? Eh, también, también ese concepto ha de entrar en ese reformulamiento que antes hablábamos del mundo de la política. Totalmente. Tiene que ser No, central. no puede ser que se cree que en Egipto Ujú. que se haga un congreso Ya. de jefes de gobierno con, sobre la crisis Y climática, coman carne. ¿eh? No que coman carne, sino que, porque yo como carne, me gusta mucho la Sí. carne, sino que el gasto en aviones particulares que han hecho esta gente Ujú. es superior a lo que, en algunos casos, a lo que sus propios estados eh, eh, Destinan destinan en este tema. hipocresía. Ajá. O sea, bueno, yo creo que es un tema, yo creo que es un tema muy importante, Ujú. que aquí sí que la ciencia va a tener su punto, es decir, no vamos a renunciar Al o, capitalismo. ni al capitalismo Ujú. Y al ni, bienestar, o sea. ni a los combustibles fósiles. Ujú. Hasta el momento en que esas mismas tramas, digamos así, que gestionan el capitalismo y los combustibles fósiles Ujú. tengan unos generadores de fusión, de fisión, Sí. como quiera Que llamarle, demos un salto tecnológico, energético, limpio. y entonces a partir de ahí sí que dejaremos de Toda, consumir, toda una carta, ¿eh? Toda la pero, carta de la tecnología. pero ni al más pequeño
de los ciudadanos le puedes pedir que no utilice móvil Ujú. porque O el coche. resulta que el móvil lo Litio. necesita para cargar el móvil es usar combustibles fósiles, Ujú. ni cuando estás a 43 grados de temperatura Que no necesita uses no uses el aire acondicionado. el Y estado esto, de y bienestar, claro. esto es uno de los grandes errores Ujú, de los climatólogos ujú, que han pensado que, bueno, aire acondicionado para nadie. ujú. Pues no, porque nadie Va a ir hacia atrás. nunca va, nadie nunca va a ir a, Sí, hacia atrás en a decremento de su estado de bienestar. Sí, sí, se entiende exactamente. perfectamente. O sea, ¿cómo vas a decrecer? O sea, y además una sociedad que has creado que es individualista, muy llevada a que la tecnología nos va a salvar siempre y a que siempre es todo más cómodo, ¿cómo le vas a decir ahora, no, perdonen, que se acabó la fiesta? Que ahora usted se tiene que incomodar. Claro, sí, No, sí, sí. no, imagínate eh, que te digan, para ahorrar Ujú. solo hay internet 2 horas al día. Claro, o agua. Sí, sí, claro, claro. A ver quién echa para atrás. Pero igual ¿Eh? nos toca vivir eso, Josep. Igual nos toca, por las buenas o por las malas. Pero bueno, ya lo veremos. Yo Vale. creo que no va. Yo. Mira, mi padre decía, Ujú. el día que veas un banquero tirarse de un séptimo piso, Sí, preocúpate. preocúpate. Pero hasta ese momento Todo tranquilo, sí, sí. Claro, qué bueno, qué vas a bueno, ir pagando la hipoteca. qué bueno, qué bueno. Yo he propuesto aquí dos cosas y contigo quiero planteártelas a ti para ver cómo las ves. Una es, a ver qué te parece, una es un poco más radical y otra es un poco más constructiva. La que es más radical, voy a ir directamente a esta, es, ¿se podría crear digamos, la forma jurídica de terrorista climático o terrorista medioambiental? O digamos, como empezar a... No, tranquilo que ya te la crearán. Ah, En cuanto alarmes un poco, ya te la crearán. llegará, vale, llegará. Y luego, la segunda es, yo siempre he pensado, porque me ha parecido muy curioso el tema de las entidades jurídicas. Tiene relación, ahora lo verás. Están las personas físicas y luego las personas jurídicas. ¿No sería una solución hacer que ríos y árboles y los animales fuesen protegidos como personas jurídicas igual que lo es una empresa? ¿Sabes? Como utilizar ese mecanismo burocrático legal para darle cierta entidad jurídica a objetos de la orografía para protegerlos. Pues Yo una... creo que no. Yo ¿No? creo que no. Es hablar del pan y hablar de la pasta y hablar de no sé qué. Cada uno necesita su mecanismo propio. Ujú, ¿Eh? Entonces, asimilar los perros a las personas, ujú. lo único que puede hacer es rebajar la conciencia, En la las personas. protección, la protección de las personas Que eso pasa un poco con las empresas, ¿no? Las empresas son personas jurídicas. jurídicas, sí, pero son muy diferentes. Que un río. Detrás de las empresas Hay siempre personas. hay personas. Ujú, vale, vale, Y vale. lo que te has de permitir es poder disparar contra las personas Ajá, estas que ujú. están detrás de las empresas. Ya Ujú. está. Vale. Responsables. Eh, Responsabilidades. Vale, 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 ¿Qué vale. es lo que hace? Se está haciendo cada vez más. Ujú, ujú, Establecer la responsabilidad de los administradores de las empresas. ujú, ujú. Lo que se llama técnicamente el levantamiento del velo. Ajá. Vale, vale, muy bueno. Muy bueno. Voy a seguir otro poco, nos quedan ya un par de cuestiones más. Espero que estés a gusto, que estés bien. La cuestión es, ¿cómo crees que afecta la inteligencia artificial al sistema educativo? Tú que estás ahí metido con ella, ¿cómo crees que puede afectar esto a los chavales y a las chavalas que vienen? Yo creo que hay que plantear un nuevo concepto. Cuando el que más sabe ya no está en clase, Ujú, hay que plantear un nuevo concepto profesor. Lo que pasa es que mi duda es son de fiar. si estos profesores tienen la humildad Ajá. para decir lo que hasta lo que hoy he aprendido no me sirve para nada
para este nuevo modelo social. Ujú, ujú, ¿Qué va a ser más importante? ujú. Que tú sepas, mm, pongamos un caso tonto, Sí, quién sí. descubrió América, Ujú. ¿eh? O que sepas gestionar GPT Para para que saber, sí, para saber quién quién descubrió lo descubrió, y cómo. cómo lo descubrió Sí. y qué Yo ahí lo y tengo de qué claro. Ese cambio, mira, cuando he visto que se criticaba desde generaciones más atrás a los chavales de ahora, y bueno, es que, joder, le preguntas un río y no tal. O sea, es un modelo basado en memorizar, en mnemotécnica, está ahora chocando con un modelo que es en buscar, en saber buscar. sí, pero has de crear herramientas Ujú. también para ah, que esa habilidad, la memotécnica, no la perdamos. Ya, ya, claro, sí, sí, es que tiene No sus la pros y sus perdamos. contras, claro. Pero, a ver, ¿en buscar qué? Es Claro, decir, es decir, ¿en memorizar qué? Porque claro, si tú reyes, memorizas, si tú reyes y batallas. memorizas que los catalanes son la peste, porque Claro. hay un profesor que te Bueno, lo explica, o el relato de los y reyes. A mí me han contado la o el historia de relato, España con reyes. El ¿eh? tal, el O otro el y tal. relato de los reyes, ¿Y la gente dónde está? ¿eh? Y por ejemplo, el dato que hemos hablado de que realmente eh, en las paradojas, en Ujú, las paradojas, cuando hay el gran crecimiento humano en Cataluña, ujú, lo es porque se caen las murallas de Barcelona, ujú. ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y eh, además, y el diseño de Barcelona, de la propia ciudad, sí, el brutal. diseño de la Barcelona del siglo XIX, ¿quién lo hace? Lo hace un militar. Sí. Ujú. Las calles de Barcelona tienen 100% metros exactos, Cuadriculado, exactamente, sí, sí. con un corte para hacer un octágono Para los para desfiles. evitar ataques de sorpresa. Ah, vale, era para evitar los ataques. Yo había pensado que era para que pudieran también ellos distribuir bien las tropas, o sea, No, digamos, no, para evitar para que no haya un ataque, centralizado único. Ujú, para que puedas ver de mucho más lejos, ujú, y además tienen 100% metros, de ujú. manera que, y las calles anchas, de manera que tú colocas un cañón Fácil de calcular, sí, claro, y entonces dices, los manifestantes están a 12 manzanas, claro. son 1.200 metros. Fácil de calcular los grados y todo, sí, sí. ¿eh? Ujú, O sea, fue un militar el ujú. que diseñó la Sí, Barcelona. yo lo comentaba porque a mí siempre, y además es una cosa que puedo verificar, no es cuestión tanto, y me he dado cuenta en la vida, como experiencia personal, no es cuestión tanto de lo que tú puedas saber, sino de los contactos que tú tengas de gente que sabe, ¿sabes? O sea, quiero decirte, y un poco el chat GPT al final es como ese tipo o tipos al que le puedes preguntar lo que tú no sabes. Entonces tú puedes saber de lo tuyo, pero tienes a un tipo ahí que sabe de un montón de cosas. Entonces, no sé hasta qué punto, porque tú has hablado también de los profesores, pero ¿y la administración? ¿Sabes? Digamos, ¿y los chavales? ¿Crees que los chavales entenderán ChatGPT más que como un engaño de sus deberes? O sea, quiero decirte, digamos que el sistema educativo, tal y Yo como lo creo, yo planteamos, creo, yo creo que se cae. son más espabilados de lo que nosotros creemos, Yo también lo creo. y ellos le sacarán un valor añadido que nosotros Ni ahora no vemos. se nos ocurre. No Ujú, se nos ocurre. Porque hemos de pensar que BART, ChatGPT, Cloud 2, ujú, estamos en inteligencias generales, ujú, inteligencias artificiales generales que han sido entrenadas con un poco de todo, ujú, pero eh, tenemos inteligencias artificiales específicas. ujú. Muchos tienen la rumba en su casa. Sí, sí. La rumba es una inteligencia artificial específica Ujú. que está capacitada para reconocer el suelo de tu casa, Espacio, sí. Ujú. espacio, qué tipo de limpieza quieres, cómo la quieres, ¿Dónde cómo, ir más tiempo? ¿Dónde se acumula menos? Tiene un legado. Ujú. ¿eh? Y además, muchas ya tienen cámara
y las puedes utilizar como videovigilancia o como vigilancia de niños, y algunas además informan a iRobot, que se llama así la empresa, iRobot, informan a iRobot de cómo es tu casa y de qué modelo de vida llevas y que Sí, sí. entonces vamos a vivir grandes avances. Yo creo que si bien el test de Turing era la idea de un señor encerrado en una habitación Hablando por teléfono. hablando por teléfono y saber si era o no era, Una máquina. yo creo que va a haber un segundo test de Turing en la cual en medio de la gente yo me habré de preguntar si tú eres Claro, o no eres. claro. Qué bueno. Si yo estoy hablando contigo ahora Pues y soy tú yo, ¿no? eres un avatar de una Claro. máquina o no. De hecho, ya hay máquinas, ya están entrenando IAs para detectar a IAs. Ya. Ya Bueno, está, o sea, eso ya ha llegado. y creando IAs para que Se salten, que sea imposible detectar que es claro, una IA. IAs que se salten en la detección de IAs y tal. Un poco la ciberseguridad acaba de Eh, llegar ahí, dicho aquí. La última cuestión, y ya terminamos, es, ¿qué opinas tú de las redes sociales? No sé si utilizas redes sociales, ¿cuáles usas o qué te parecen? a ver, ¿Crees que adoctrinan? ¿Cómo las ves? ¿O que son muy necesarias? yo uso redes sociales, Ujú, pero yo entré en ellas como protección. para Eh, visibilizarte. no, Ah, vale. ah, diciendo, si yo soy famoso, muy visible, se lo pensarán dos veces antes de hacerme una putada o una Ah, por trampa. aquí, claro, yo lo llamaba esto. Visibilizarte me refiero como estrategia táctica de que todos me vean, como hizo Assange. Entonces, yo tengo una cuenta en LinkedIn con 30.000 apuntados, otra con 6.000. Ujú, Tengo 11 cuentas de Facebook con 5.000 ujú, y tengo una cuenta de Twitter con 10.000. ujú, ujú, ¿Eh? Entonces, cosas que yo observo. ujú, A mí me leen más cuando yo publico un artículo ujú. que si un periódico, aunque sea de tirada media, todo Sí, esto, te dejo una columna. me deja una columna. Ujú, ujú, Con lo cual me da una cierta libertad. muy bueno. Y es un poco el trato que yo tengo con Cambio, con Diario 16, Ujú, que yo publico allí y a partir de allí yo publico en todos lo que tú. en mis canales y todo esto. Ujú, Por lo tanto, yo lo tengo para eso. ¿Qué ujú, quiere decir? Que yo no leo información de los otros. No tengo tiempo material para leer ujú, ujú, información de los otros. Entonces, si alguno me envía un directo o una cosa, sobre todo en Twitter, lo puedo cazar. ujú, Si me envía un directo en una de las cuentas de Facebook, ni ujú, lo cazo. ujú, Y si me envía un directo en LinkedIn, pues lo cazo. ujú. Lo cazo. Y- Entonces, básicamente, y claro, yo lo utilizo para eso. ujú, Yo lo vi muy claro el 15M, ujú, unas cosas que aprendí en el 15M, ujú, y dice, eh, si eres de alguna manera conocido en las redes, tienes una capa de protección extra ujú. que no tienes si no eres conocido en las redes. Claro. ¿Eh? Ujú. Entonces, lógicamente, si mañana ¿Desapareces? me detienen, Ujú, me claro. detienen, hay muchas redes que se preguntarían dónde estoy. Sí, lo usas como la jaula, el canario en la jaula. Uh-huh. Es el canario. Sí, 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 te entiendo. Eh, Sí, sí, claro, esa, eh, esa estrategia sí. Pero por otro lado, ¿no crees que se paga y no crees que se paga un poco el tema? No sé si has visto The Social Dilemma, el documental, pero ¿no ves que también
tú las usas así, pero la gran mayoría ¿no te parecen como máquinas tragaperras, como adictivas, como Está alienantes? diseñado para ser adictivo, o sea, entendámonos. Ujú. Está diseñado como los casinos, que Total. pases la mayor parte del tiempo en él. Ujú, ¿Eh? claro. Pero yo no te puedo explicar como experiencia propia Ujú. porque no lo he usado para esto. Ya, 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 ya. No lo he usado para esto. Hay mucha gente pues que antes se metía, y aquí en Cataluña y en Barcelona tenemos mucho en una logia masónica, Ujú, ¿eh? ujú, En una logia masónica, ujú. ¿eh? Y ahora está en Facebook. Y ahora está en Facebook. ¿Eh? Buenísimo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues eh, como que realmente la tradición masónica aquí es importantísima, Ujú, lo es. es importantísima. Hay un montón de Eh, simbología por la ciudad, además. la bandera independentista catalana lleva el triángulo masónico, Ujú, Esquerra Republicana tiene el triángulo masónico. ujú, La institución libre de enseñanza nació en la calle Bailén, a 500 metros de aquí. ujú. ¿Eh? Eh, eh, Decían que el buen burgués catalán era aquel que a las 8 de la mañana iba a misa y a confesar, y a las 8 de la noche se iba a la orgía masónica. Claro. ¿Eh? Sí, sí, claro. ¿Eh? Entonces a ver, en, en Barcelona llegó a haber 150 logias diferentes masónicas. Ujú, O ujú. sea, está toda sembrada, Sí, y la masonería ha tenido un poder tremendo. es que, claro, En, la relación Barcelona-arquitectura también, las o sea, logias. no hay ninguna otra ciudad en el mundo que Ujú. sus principales arterias se llaman el meridiano, el paralelo y la diagonal. Claro, 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 claro. O sea, ¿Eh? qué buen detalle Este, también este. entonces, o en el Paseo de Gracia Ujú, hay un obelisco masónico, ujú, que pues pusieron una estatua simbolizando la República, después pusieron la victoria a los franquistas, después pusieron, y ahora vuelve a estar la estatua sola, ujú. el obelisco, y la ciudad está llena de arquitectura masónica, de monumentos Total. masónicos, de esto. Entonces, bueno, yo creo que antes la gente se metía en la masonería o se iba a la parroquia, y ahora se mete en Facebook. Qué bueno, qué bueno. Pues con este grandísimo broche, un saludo a todas las logias de la masonería que nos puedan estar viendo. Y nada, hasta aquí un poco, Josep. Quería decirte muchísimas gracias. Espero que la audiencia lo haya disfrutado. Y si quieres decir lo que quieras, aquí tienes. No, 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 solo decir de que por poco que hagan, siempre será mucho. Y por lo tanto, por pequeño que se sea, hay una norma, no hemos hablado del Parlamento Europeo Ujú, y mi experiencia en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo te explican que no hay enemigo pequeño, ujú. pero tampoco hay aliado pequeño. Qué Es bueno. decir, la secretaria que lleva los papeles para arriba, para abajo, de hacer no sé qué, puede ser en un momento tu mejor aliado. Ujú. Y el tío que está vendiendo un producto que para nada te importa a ti, en un momento podéis tener intereses paralelos. Entonces, yo creo que el más pequeño puede ser el mejor aliado, y por lo tanto el trabajo de todos es, por pequeño que sea, es muy importante. Ujú. Bueno, ya habéis visto. Tejer redes, construir. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Encantado. Hola, somos The Hacker Style. Somos una tienda online de ropa,
complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.